Ya, listo. Se ha iniciado la grabación. Por favor, confírmeme si ven la pantalla. Acabo de compartir. ¿Se ve la pantalla, no, chicos? La PPT. Sí, sí se ve. Ya, listo, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a ver la sesión número 6 que corresponde a gran parte del abdomen, ¿no? Los órganos que encontramos dentro del abdomen, como el esófago, estómago, intestino delgado y colon. Ya la próxima semana estaremos viendo la vesícula biliar, el páncreas y lo que resta, ¿no? El hígado también. Bueno, en este caso vamos a comenzar con abdomen. En principio, abdomen, pues vamos a verlo de forma general, ¿ya? Lo que se utiliza a primera mano siempre es la radiografía simple, ¿ok? En este caso va a tener todas estas indicaciones principalmente, pero no es la más sensible para diagnosticar cualquiera de estas. Si yo quiero diagnosticar cualquiera de estas enfermedades, pues lo mejor es pedirle una tomografía, ¿ya? Pero a primera mano, cuando llega un paciente con abdomen agudo, ¿a qué me refiero con abdomen agudo? Al paciente que tiene emergencia, es decir, de que em, tiene un dolor profundo, que no cede analgésicos, ¿no? Como puede ser una obstrucción intestinal, puede ser una apendicitis, entre otros, lo primero que se le tiene que tomar es una radiografía, ¿no? Es por eso que les pongo esto como primera mano. Miren, por ejemplo, este viene a ser una radiografía simple de abdomen. Recuerden siempre, siempre que las asas gruesas son las que tienen el aire y el aire se ve radiolúcido, se ve negrito. Entonces, las asas gruesas o el colon va a verse así, de esta forma, ¿ya? Va a verse así de esta forma. Mientras que las asas delgadas, ¿no? El duodeno, el yeyuno y el ilion no tienen aire, por lo tanto lo vamos a ver así, transparente, radiopaco, ¿ya? Igual de esta forma, no sé si logran ver, por ejemplo, cómo se ve en este caso el intestino delgado de un prematuro, ¿ok? E igualmente acá, por ejemplo, miren cómo se ve acá en la zona del abdomen, se ve aire, ¿no? O sea, básicamente es lo primero que nosotros tomamos al momento de que un paciente entra en emergencia. Ya miren cómo se ve el aire dentro del abdomen. ¿Por qué sé que es aire? Porque es radiolúcido, ¿no? Por lo tanto, piensen en un neumoperitoneo y para poder hacer el estadiaje le pido una tomografía. Porque recuerden, ¿no? Que cuando encontramos aire en un lugar donde no debe haber, siempre es una emergencia. Nunca se olviden de eso, ¿ya? Siempre hay compromiso de órgano blanco. Igualmente acá, estas son radiografías normales, ¿no? No se olviden, ¿no? De las asas delgadas que no tienen aire, por lo tanto los vamos a ver transparentes, ni tampoco se olviden de las asas gruesas que sí tienen aire y los vamos a ver radiolúcidas, ¿ya? Entonces, vamos a ver una que otra patología también, ¿ya? En este caso es más para que vean cómo es que se divide anatómicamente todo, ¿no? Recuerden que, bueno, aún no vemos renal, ¿no? Pero los psoas sí los vamos a terminar viendo, los músculos psoas, ¿no? Que descansan sobre la pelvis, ¿ya? Sí los vamos a terminar viendo. Y por encima del psoas, un poco más hacia el lateral, vamos a encontrar a los riñones y los riñones los vamos a poder ver. Ahora, ¿podemos encontrar calcificaciones dentro de los riñones? Sí, esos son los hallazgos que podemos encontrar acá. Las calcificaciones también las podemos ver en una tomografía, ¿ya? Pero no vemos calcificaciones en resonancia, eso no se olviden, ¿no? Por los principios básicos de la resonancia que solo se basan en el hidrógeno, no en el calcio, ¿ya? Entonces, así vamos a verlo. No olviden que este órgano grande que vemos acá viene a ser el hígado. Acá se viene a encontrar el vaso, las asas gruesas que tienen aire, las asas delgadas, las vértebras, las alas ilíacas, ¿no? Entre otros. Todo eso nos permite realizar, o todo eso nos permite evaluar una radiografía convencional de tórax. E incluso la vejiga. Recuerden que la vejiga puede verse con un pequeño nivel hidroaéreo, ¿ya? Especialmente cuando la vejiga está llena. ¿Ok? Especialmente cuando la vejiga está llena. A esto es lo que me refiero, ¿no? Acá está el riñón, acá está el vaso, el riñón, ¿no? Izquierdo, el riñón derecho, los músculos psoas, la vejiga, las alas ilíacas, las cabezas de los fémures con sus trocánteres mayores. Y básicamente esto es todo lo que podemos ver en una radiografía, ¿no? Ahora, a lo que me refiero con abdomen agudo es cuando hay una necesidad clínica y diagnóstica de poder determinar qué es lo que tiene el paciente, ¿ya? Porque sugiere una emergencia, o sea, sugiere un compromiso de un órgano blanco, ¿ok? Y en principio tenemos el hilio mecánico. Recuerden que tenemos dos tipos de hilio, ¿ya? El hilio mecánico y el hilio funcional. En el caso del hilio mecánico, que es lo que vamos a ver principalmente acá, viene a ser causado por algo que está obstruyendo, sea un tumor,
sea, no sé, un fecaloma, em, sea una invaginación, sea una obstrucción en general como tal. E incluso puede haber un encarcelamiento de las asas intestinales, o sea, se pueden doblar, pueden girar por su propio eje y causar una obstrucción. Enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa también nos pueden causar obstrucción intestinal. Y a eso es lo que me refiero con barrera física. Mientras que con ilio funcional, pues hablamos de que no existe un peristaltismo eh, de los intestinos como tal, debido a una alteración, ya sea en el sistema nervioso entérico, ya sea en el nivel, por ejemplo, del calcio, en el nivel, por ejemplo, del potasio, entre otros, ¿no? O sea que es funcional. Algo en la función fisiológica normal está fallando para que cause este ilio, ¿no? Que recuerden que ilio se refiere a falta de peristalsis, es decir, no se da la correcta evacuación como tal, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de hilio mecánico, vamos a encontrar estos tipos de imágenes, ¿ya? Que lo vamos a ver mejor después, ¿ya? No se preocupen, vamos a ver cada uno de los signos, ¿no? La pila de monedas, ¿no? Pero miren cómo se encuentra aire a nivel de las asas delgadas. Recuerden que yo les mencionaba de que el nivel de las asas delgadas no tenemos aire. Y cuando encontramos aire en una zona donde no debe haber, pues hablamos de una emergencia, ¿ya? Miren, por ejemplo, estas asas delgadas gigantescas, ¿ya? Miren estas asas delgadas gigantescas también, ¿ya? O sea, ¿puede dilatar de gran manera el intestino delgado? Sí, e incluso puede parecer el intestino grueso, pero realmente no lo es. Y acá, por ejemplo, también tenemos, ¿no? Miren estos niveles hidroaéreos, nivelitos hidroaéreos, cuando hablamos de una obstrucción intestinal, ¿no? Ahora, si nosotros queremos saber las causas, la radiografía no nos lo va a dar. Si nosotros queremos saber la causa de la obstrucción intestinal mecánica, porque obviamente sabemos que cuando hablamos de funcional, pues una técnica de imagen va a ser poco o nada, pues le pido una tomografía en un hilo mecánico si quiero determinar la causa, ¿no? Ya sea un tumor, ya sea una fístula, un absceso, entre otros, pues la tomografía nos va a ayudar en eso. Miren cómo se encuentran las asas delgadas dilatadísimas, ¿no? Acá igualmente, ¿no? Acá igualmente, cómo se encuentran las asas delgadas. Este se llama el signo del collar de perla también. Igualmente acá los niveles hidroaéreos, entre otros, ¿no? Para esto nos sirve la radiografía de primera mano. En este caso son tomografías, ¿no? Pero también nos sirve bastante, realmente. Ya. Igualmente, más imágenes, ¿no? Más imágenes de obstrucciones intestinales, cómo las asas delgadas se encuentran con aire en su interior, lo cual es patológico, obviamente, ¿no? Y corresponde a una emergencia médica. Vamos a avanzar un poco más de imágenes, un poco más de imágenes. Miren cómo hay una hernia también a este nivel, ¿ya? O sea, la tomografía como tal nos va a poder ayudar a determinar las causas. Mira la radiografía cómo se ve la hernia, no se termina de distinguir al 100%, ¿no? Pero mira la hernia, en este caso una asa delgada se está herniando hacia el espacio inguinal, ¿no? Y como se hernia el espacio inguinal hay un encarcelamiento y lo de atrás se dilata. No sé si me dejo entender, ¿ya? A eso me refiero, lo de atrás se dilata. Como las asas intestinales se están encarcelando, pues se dilata lo de atrás. ¿Ya? Igualmente acá. La tomografía nos va a ayudar a determinar la causa, ¿ya? Igualmente, el signo del vólvulo es la sigmoides, ¿no? Cuando hay una alteración a nivel de la válvula sigmoides, ¿no? Más tenemos. Lo vamos a ver después, no se olviden. Igual los niveles hidroaéreos también son clásicos y miren los tumores. Los tumores que pueden debutar como una obstrucción intestinal tranquilamente, sí, ¿ya? Ahora, determinar si es que es uno benigno, uno maligno, depende mucho, ¿no? De las características radiológicas que vamos a ver mucho después, ¿ya? Bien. El neumoperitoneo, ya saben, el peritoneo, el espacio peritoneal, ¿no? Y el neumo por aire. Aire en el espacio peritoneal, ¿ya? Ahora, generalmente se refiere a una perforación de un órgano hueco, ¿no? Como puede ser el estómago, el pulmón o que el pulmón que ha lacerado el diafragma y ha llegado al abdomen, entre otros, ¿no? Por ejemplo, miren esta línea de acá, ¿no? La línea de acá, el signo del diafragma continuo. También tenemos que miren los alrededores no solo las válvulas, no solo las asas delgadas están llenas de aire, sino también los alrededores, ¿no? Igualmente acá los alrededores, ¿no? Miren estas líneas que son radiolúcidas, negritas, ¿no? Llenas de aire también. Igualmente en una tomografía, miren cómo se ve el aire.
¿ya? Esto corresponde a una emergencia médica, ¿ya? ¿Cuál puede ser una causa? Por ejemplo, tuberculosis peritoneal, tranquilamente, como puede ser otra patología, pero corresponde a una emergencia médica. Igualmente, miren, esta línea que incluso llega a la zona escrotal, ¿no? Incluso llega a la zona escrotal, el neumoescroto. Igualmente, el abdomen llenos de aire también. Todas estas son, miren, entre asas delgadas hay un espacio lleno de aire también, el signo del triángulo. Todos estos son indicativos de una emergencia médica. No se olviden, chicos, cuando hay aire en el espacio donde realmente no debe haber. Igualmente, miren este espacio hidroaéreo, ¿no? Hay agua, sabemos que hay agua, todo esto de acá es agua, ¿no? Pero también sabemos que hay aire, hidroneumoperitoneo. Igualmente acá, ¿no? En una tomografía para poder determinar al 100%, ¿no? Porque la confirmatoria del neumoperitoneo no es la radiografía, ¿ya chicos? Viene a ser la tomografía. ¿Cómo vemos el aire en la tomografía? Lo vemos de forma hipodensa, mientras que el agua lo vemos hiperdensa, ya no se olviden. Igualmente acá, ¿no? Son más imágenes como para que puedan ver por detrás, en este caso el retroneumoperitoneo, que está invadiendo zona de los riñones también. Igualmente acá, ¿no? Ya. Ahora, la neumobilia se refiere a el aire que se encuentra dentro de los canales biliares. ¿Ya? La neumobilia es aire dentro de los canales biliares. También se puede ver en una tomografía. Miren, esto viene a ser la neumobilia. ¿Ya? En una tomografía también. Miren, que este viene a ser como que el conducto cístico y está entrando al hígado y se ve estas divisiones que son radiolúcidas o hipodensas en una tomografía. ¿Ya? Mientras que también puede haber gas en la vena porta, en este caso recuerden que, los conductos biliares son mucho menos que la vena porta, por lo tanto esto lo vamos a ver de manera más difusa, como si fuera un árbol, un montón de ramitas, entre otros. A esto voy, miren la diferencia, ¿no? Los canales biliares son muchos menos que los vasos de la vena porta, ¿ya? Las ramas de la vena porta. Miren cómo se ve en una tomografía, la diferencia como tal, ¿ya chicos? Igualmente acá, no sé si logran ver, voy a hacer un pequeño zoom. Miren cómo se ve estas divisiones en gran número. Cuando vemos que es en gran número, ya, hablamos de la vena porta. Pero cuando hablamos de que es así, ya, tronquitos nomás, chiquitos, pues hablamos de los conductos biliares. Es una forma, obviamente la clínica del paciente también es importante acá. Ya. Ahora, las calcificaciones también son interesantes, ¿ya? Porque en la gran mayoría encontramos calcificaciones en una radiografía de forma incidental, ¿ya? Porque si yo quiero ver calcificaciones en un paciente que está teniendo una emergencia médica, una urgencia médica, pues yo le pido una tomografía para poder caracterizar mejor a la lesión. ¿Ya? Pero miren, por ejemplo, acá cómo se encuentra decalcificada a nivel de esta vértebra y miren cómo se encuentran estos litos de acá también. O sea, son calcificaciones. ¿Qué vienen a hacer? Vienen a hacer cálculos vesiculares de la vesícula como tal. ¿Ya? Son cálculos vesiculares calcificados, o sea que son crónicos. ¿Ya? Igualmente acá, los cálculos que son calcificados, ¿no? Esto ya viene a ser una tomografía. Incluso se ve parte del riñón calcificado, no, perdón, parte de la vejiga también calcificada, ¿no? También de esta forma, ¿no? También la vejiga se puede calcificar. La mayoría de veces que yo encuentro calcificaciones en una radiografía, no es porque yo estoy buscando las calcificaciones, sino es porque estoy encontrándolo de forma incidental. Miren incluso esta litiasis a nivel a nivel del uréter izquierdo, ¿no? Hay litiasis acá también. Igualmente acá, en la vejiga está completamente calcificada. Ahora, también existen enfermedades para que yo pueda encontrar todos los cálices renales calcificados, como viene a ser la nefrocalcinosis, ¿ya? Puede ser unilateral, pero en la mayoría de los casos es bilateral. ¿Ya? Igualmente acá, que esta ya lo conozco, bueno, en este caso lo vamos a ver la siguiente semana, pero hablamos de los cálculos vesiculares en una ecografía, ¿ya? En una ecografía, que recuerden que son hiperecogénicos y dejan sombra acústica posterior, hipoecogénica, ¿ya? A esto me refiero. Son blanquitos, pero dejan una sombra. No sé si logran diferenciar estas sombras. Ya, estas son sombras acústicas posteriores hipoecoicas o hipoecogénicas, ya que es lo mismo. Igualmente acá, estas son más, miren, para que diferencien, ¿no? Cómo es sin contraste y cómo es con contraste.
¿ya? En este caso, para poder diferenciar mejor a los litos o a las piedritas, lo mejor es sin contraste, ¿ya? No se olviden de eso. Cuando hablamos de tomografía, claro, lo mejor es sin contraste. Miren esta pequeña calcificación acá también en una reconstrucción en 3D. O sea, básicamente para esto nos va a servir, ¿no? También la radiografía y la tomografía. Tomografía principalmente. Miren este cálculo grandazo. Ahora, la citis, eh, la citis viene a ser una complicación tardía, principalmente y lo más común de la cirrosis hepática, ¿no? La cirrosis hepática por hipertensión portal, ¿no? Entonces, las ascitis viene a ser la acumulación de líquido en el espacio peritoneal, en el espacio abdominal, generando ese abdomen batraciano, gigante, con brazos escuálidos que tienen los pacientes cirróticos de larga data, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero diagnosticar la ascitis o estoy pensando en ascitis, obviamente tengo maniobras semiológicas importantes, ¿no? El signo de la ola, de la convexidad cóncava, entre otros, pues eso nos va a ayudar para poder ver si es que tiene o no ascitis, ¿no? Pero para poder confirmarlo realmente, pues estamos hablando de una ecografía que va a ser la gold estándar en el diagnóstico. No solo por eso, sino que también la ecografía va a ser la que nos va a guiar a nosotros a hacerla en la toracocentesis. Sí, toracocentesis. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué? Porque a veces la citis, o sea, el líquido, que en este caso se ve anecogénico, no es hipoecoico o hipoecogénico, es anecogénico, no genera ni un eco, ya no genera ni un eco. ¿Por qué? Porque la ecografía nos puede ayudar a poder hacer la toracocentesis, ¿ya? Sí, nos puede ayudar para poder sacarle este líquido que está comprometiendo este espacio peritoneal del paciente, ¿ya? Pero también recuerden que cuando es crónica esta citis, pues puede estar tabicado y si es que nosotros pinchamos sin guía ecográfica, ¿no? Por accidente, pues obviamente le vamos a hacer más daño al paciente. Ahora, también nos ayuda a poder determinar alguna de las causas de esta citis, ¿ya? Porque hay signos de hipertensión portal, pero en este caso lo vamos a ver en hígado. En este caso lo vamos a ver en hígado, ¿no? No se preocupen ahora, pero básicamente la ecografía es el gold estándar para esto. No hay algo mejor que la ecografía para el diagnóstico de ascitis y de hipertensión portal, ¿ya? Igualmente acá, miren cómo se encuentra de lleno todo el abdomen. Miren, incluso disminuye el hígado está hipotrófico, casi ni se ve el vaso tampoco, ¿no? Todo esto viene a ser el agua, el líquido. Igualmente acá, miren cómo de hipotrófico está con bordes lobulados. Este también es signo de cirrosis, ¿ya? Este también es signo de cirrosis. Igualmente el vaso, ¿no? Igualmente, miren cómo está causando como que una pequeña hernia umbilical y también está llegando el líquido a nivel escrotal del paciente. Está lleno el espacio abdominal, ¿ok? Igualmente. Ya. Luego también tenemos cuerpos extraños que ustedes ya lo conocen, ¿no? La apendicitis, ¿no? Esta pequeña inflamación que encontramos a este nivel. Pero en el caso de la apendicitis, las últimas guías dicen de que ya no se debe realizar imágenes como tal, ¿no? Ahora a veces se prefiere la ecografía, ¿no? Ahora algunos hablan de la ecografía, pero realmente la ecografía como que puede confundir las imágenes porque en el intestino grueso pues encontramos aire y eso no genera ecos, entonces no se puede ver al 100%. O sea, básicamente hablan de que la apendicitis es mejor si tenemos un diagnóstico clínico, ¿ya? Con el clásico signo con los clásicos, las clásicas características del dolor que tiene, entre otros, ¿no? Pero básicamente así lo vamos a poder ver, ¿ya? Con las paredes gruesas, la luz escasa, entre otros, ¿no? Igualmente acá, miren cómo se encuentra así de grande, ¿ya? Cómo se encuentra de grande el apéndice como tal. Ya. Chicos, ¿hasta ahí abdomen tienen alguna duda? Voy a tratar de no hacerlo. O sea, miren, ya tenemos 20 minutos de clase, ¿no? Pero estas sesiones les han dado bastantes temas, ¿no? Estoy tratando de darles las fijas como tal de cada una, pero si tienen alguna duda, no duden en pararme, ya, chicos, por favor. Importante es que ustedes comprendan. Si todo está bien, pues perfecto. ¿Ya?
A ver, miren, se viene Diego, Sí, 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 Diego, hola, sí, tu, sí, tu micro, tu micro. ya, gracias. Sí, sí, a ver, ya. Vamos a hablar del esófago ahora, ¿ya? Bueno, ya saben que es un órgano muscular que no tiene serosa, es por eso de que gran cantidad de metástasis llegan a este nivel del esófago, ¿ya? Porque no tiene serosa, entonces tiene gran cantidad de vasos linfáticos en la deriva, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? Que es un órgano de conducción que une la boca con el estómago, ¿no? Y esto es básicamente el esófago, ¿ya? Ahora, el esófago tiene cuatro estrecheces principalmente, ¿ya? Solo tiene cuatro, no tiene cinco, no tiene tres. Tiene la estrechez del botón aórtico, la estrechez del tronco bronquial izquierdo, también la de la aurícula izquierda y finalmente la unión al cardias. ¿Ya? O sea, tiene cuatro estrecheces fisiológicas, no se olviden. Y esto también les pueden preguntar, ya les pueden preguntar. eh, Les puede decir cuál no es una estrechez fisiológica, les ponen, no sé, ventrículo izquierdo y pues tienen que saber cuáles son, ¿ya? Porque esto me acuerdo que en mi clase lo hicieron bastante hincapié. Y ahora acá les voy a mostrar más que nada para que sepan diferenciarlo, ¿no? Ahora, recuerden que a este nivel está el botón aórtico, ya es por eso que este se le llama la estrechez del botón aórtico. Más acá abajo está la división del bronquio izquierdo, ¿no? Bronquio derecho, bronquio izquierdo. Por lo tanto, es la estrechez del bronquio izquierdo. Más abajo tenemos a la aurícula izquierda, por eso hablamos de la estrechez de la aurícula izquierda. Y cuando hablamos de el esfínter esofágico inferior, es aquel que se une al cardias. Por lo tanto, acá también existe una estrechez. O sea, hay cuatro estrecheces dentro del esófago, ¿ya? Que corresponden al esófago. ¿Y cuál va a ser la técnica gold estándar para el estudio? Viene a ser la radiografía con contraste varitado o también llamado el esofagograma. No se olviden, ¿ya? Son los dos, son cualquiera de los dos. Ahora, recuerden, utiliza contraste varitado. Cuando hablamos de sistema gastrointestinal, no hablamos de gadolinio que se utiliza en la resonancia, ni tampoco hablamos de yodo que se utiliza en la tomografía. No. Solo hablamos de sustancia de contraste varitado. Es la que más sensibilidad tiene, más especificidad y es la que tiene más tolerancia a nivel gastrointestinal. Es por eso que utilizamos contraste varitado. No utilizamos yodado, no utilizamos gadolinio, ni mucho menos un radiofármaco. ¿Ok? No se olviden. Y obviamente utiliza rayos X, ¿ya? Utiliza rayos X en tres momentos. Se le toma uno, dos y tres. Vamos a verlo después, ¿ok? No se olviden. Pero el gold estándar viene a ser esta técnica de imagen, ¿ya? Ahora vamos a ver en cuántas etapas se dividen. Se dividen en tres principalmente, ¿ya? Cuando hablamos de la fluoroscopía es para ver qué tan bien está pasando el bario a nivel del estómago. A nivel del estómago. Miren, en este caso, como no está pasando al 100%, incluso se está coleccionando acá en una pequeña bolsita, ¿no? En una pequeña bolsita. Esto nos permite ver esta fase de fluoroscopía, ¿ya? Luego también tenemos la suspensión del bario. Cuando le dejamos de dar de bario al paciente, pues tenemos que ver cómo se encuentran los pliegues, ¿ya? Y de esta forma vemos cómo se encuentran los pliegues, ¿ya? De la mucosa, los pliegues longitudinales. Para eso nos va a ayudar esta zona, ¿ya? Y acá, ¿qué podemos encontrar? Podemos ver distorsión de estos pliegues, por ejemplo, por una candidiasis, ¿no? Porque puede dar candidiasis a este nivel, entre otros, ¿no? Y por último tenemos la de doble contraste, cuando en este caso el esófago lo distendemos, ¿ya? Principalmente con aire. Lo distendemos con aire, ¿ya? Miren cómo se encuentra, ¿ya? Cómo se ve el esófago realmente en esta última etapa. Igualmente nos va a ayudar, ¿no? Para ver cómo se encuentran los bordes, cómo se encuentra la luz dentro del esófago, si es que hay una alteración de la morfología, si es que está serpentiginoso, si es que se ven una que otra vénula, colecciones, entre otros. Para esto nos va a ayudar todas estas etapas del esofagograma, ¿ya? Ahora, bien. Ya. Miren cómo en este caso le están dando sustancia varitada al paciente y cómo se va a terminar pintando el esófago, ¿ya? Para esto nos sirve más básicamente. Cómo le terminan de suspender. Miren cómo se ve el esófago, ¿ya?
cómo se ve el esófago cuando ya le suspenden, ¿no? Igualmente acá, cuando quiero ver cómo está pasando realmente la sustancia varitada hacia el estómago, pues le tomo esta imagen, estos rayos X. También de esta forma para ver cómo se encuentran los pliegues longitudinales, entre otros. Miren cómo se ve de engrosada en este caso el esófago de este paciente, ¿ya? Incluso tiene una que otra tiene una que otra estenosis. Para esto nos ayuda. Miren de irregular cómo se puede encontrar una patología en el esófago, ¿ya? Cómo de irregular puede estar. Igualmente acá, ¿ya? Miren, incluso casi ni se une, ¿ya? Ahora, también se puede analizar el estómago, ¿ya? Se puede analizar el estómago, pero cuando hablamos del esófago, pues siempre olvidemos las tres etapas, ¿ya? De la fluoroscopía, la de suspensión del bario y finalmente la de doble contraste, ¿ya? Finalmente la de doble contraste. Miren, este es el hiato esofágico, ¿ya? Ahora, existe y seguramente han escuchado la hernia hiatal, ¿ya? La hernia hiatal es cuando una parte del fondo del estómago, ¿ya? Una parte del fondo del estómago entra por este orificio, ¿ya? Entra por este orificio y obviamente es patológico. La paciente o el paciente va a sufrir de reflujo gastrointestinal de larga data y cuando hay reflujo intestinal de larga data es un factor de riesgo para tener cáncer de esófago. Tampoco se olviden de eso, ¿ya? Cuando existe reflujo por años, años, años tras años, el epitelio del esófago va a terminar metaplasiándose, va a tratar de convertirse a un epitelio escamoso que pueda hacerle frente al ácido clorhídrico del estómago, porque hay reflujo, ¿no? Porque hay reflujo, entonces tiene que metaplasiarse y eso puede ser displásico, puede generarse un cáncer incluso, ¿ya? Por eso les digo que es el principal factor de riesgo para cáncer de esófago. Bien. Bien. Ahora, la tomografía computarizada también nos ayuda, ¿ya? Cuando encontramos algo, una lesión tal vez irregular o tal vez tumoral, obviamente la tomografía nos va a ayudar para complementarlo, ¿ya? Para complementarlo. Este es básicamente el esófago, como lo vamos a ver, ¿ya? Ahora, acá, acá se utiliza contraste, sí, se utiliza el contraste yodado. ¿Ya? Acá utilizamos el contraste yodado. Ya le quiero hacer una tomografía, pues le tomo yodo. Pero cuando hablamos de rayos X, pues ahí sí le tomo con una sustancia varitada. ¿Ya, chicos? Ahí sí le tomo con sustancia varitada. Miren, estos son normales, son esófagos normales. Pero miren cómo se encuentra el esófago de acá. Se ve grueso, se ve con bordes irregulares. La luz básicamente está toda estrechada, toda estenosada, incluso está colapsada haciendo metástasis, hay ganglios mediastinales, ¿no? Eso ya es prácticamente patológico, es casi un cáncer, ¿no? Miren cómo invade el espacio eh, que está al costado, no, que está frente a las vértebras, ¿no? Cómo invade el espacio, entre otros, ¿no? Esto ya es cancerígeno, obviamente el paciente ya tiene su signología clásica del cáncer, entre otros, ¿no? Ya. Ahora, cuando hablamos de atresia esofágica, hablemos de que es una patología congénita y que es la más común de todas, ¿ya? Siendo el tipo 3 la más común de ellas, el que corresponde al 90% de los casos, ¿ya? La atresia esofágica básicamente se refiere a que hay una interrupción del flujo como tal o que no hay una comunicación, ¿ya? Miren cómo se ve la tipo 1, donde hay un saco proximal y un saco distal que no se unen. ¿Ya? Por lo tanto, acá a este nivel se colecciona atado a la comida, se colecciona, el paciente sufre de vómitos, entre otros, baja de peso y tal. Pero miren, por ejemplo, acá, el paciente del tipo 2 pues tiene una pequeña fístula tráqueo-esofágica, ¿no? Una fístula tráqueo-esofágica y el paciente cuando come se puede atragantar, puede tener neumonía aspirativa, entre otros, y obviamente no se conecta con el esófago distal. Ahora, este viene a ser el tipo 3 que viene a corresponder el 90% de los casos congénitos que tenemos, ¿ya? Que es básicamente un fondo de saco proximal, o sea, que es decir, no tiene ni fístula ni no tiene nada. ¿Ya? O sea, es un saco como tal. Mientras que un poco más abajo tenemos una fístula traqueoesofágica, o sea, una fístula traqueoesofágica distal. De la tráquea sale un orificio que se conecta con el esófago. Recuerden que cuando hablamos de fístula, hablamos de conexiones aberrantes, es decir, de que no es lo normal verlos.
¿Ya? Mientras que, por ejemplo, tenemos la tipo 4, ¿no? Que tenemos en este caso una doble fístula, mientras que la tipo 5 tenemos que el esófago tiene la estructura normal, pero tiene una pequeña fístula traqueosofágica, ¿no? Que puede, no sé, causar una neumonía aspirativa tranquilamente, ¿no? Ahora, miren cómo se ve, se puede diagnosticar intraútero, ¿ya? Principalmente. Ahora, ¿por qué? Y esto lo vamos a ver cuando veamos obstetricia, ya no se olviden. ¿Por qué puede causar una atresia esofágica? El principal, factor de riesgo intraútero para atresia esofágica es el polidramnios. Y si es que le preguntan esto, pues solo esto les van a decir. El polidramnios. Por ahí tal vez la pequeña edad gestacional, ¿no? Perdón, pequeño para edad gestacional también, pero el polidramnios es el principal factor de riesgo. Trae consigo numerosas patologías congénitas gastrointestinales, nerviosas, cardíacas, entre otros. ¿Qué más tenemos? Miren cómo se ve la atresia esofágica, ¿ya? Una pequeña fistulosa, ¿no? Se ve una pequeña fístula a nivel del esófago, ¿ya? Se ve a nivel del esófago, perdón, a nivel de la tráquea también. Puede ser un saco como tal, que es, ¿cómo sé que es un saco? Porque no está pasando nada más. Y si no está pasando nada más, significa que el esófago no está completo, no está unido al 100% y se está manteniendo acá la sustancia varitada. ¿Ya? Así se ven básicamente las atresias esofágicas, ¿ya? No se olviden, ¿ya? No está pasando nada, no puedo evaluar lo demás, no puede llegar al estómago. Esto principalmente se diagnostica en pacientes que son recién nacidos, que son pediátricos, y en este caso sí es necesario someterlos a radiografía, ¿ya? Sí es necesario someterlos a radiografía, incluso a una tomografía, aunque sea muy ionizante, pues debo saber la caracterización de la lesión para ver si es que es apto para una cirugía, si es que no lo es, entre otros. O sea, recuerden lo que les mencionaba, ¿no? La justificación, debemos de tener un porqué. Y a un recién nacido no lo puedo someter a radiación así por así, a no ser de que tenga este tipo de patologías y tenga la necesidad yo de diagnosticarla. En este caso sí lo vamos a utilizar, ¿ya? Bien, esta es la segunda patología, bueno, la patología en sí es más frecuente, se podría decir, ¿ya? Donde básicamente no existe un plexo distal mientérico de Auerbach, ¿ya? Es decir, no va a haber dilatación a este nivel distal y no va a llegar la comida a nivel del estómago, ¿ya? O sea, el cardias básicamente no se relaja, ¿ya? Lo que genera de que haya una obstrucción y lo de atrás, o sea, lo de atrás, el esófago distal, el esófago proximal, medial, pues se va a terminar dilatando. ¿Ya? Dilatando. Esto da un signo, el signo del pico de ave, y lo vamos a ver también en un esofagograma, ¿ya? Este viene a ser una tomografía, ¿no? Una tomografía donde se ve esta pequeña estrechez a nivel del esófago, todo este viene en el esófago dilatado, ¿no? Dilatadísimo realmente. Y miren cómo se ve cuando le hacemos un esofagograma, ¿ya? Miren la pequeña cantidad de sustancia varitada que está pasando por el cardias. El cardias básicamente no se mueve, no es capaz de poder relajarse, no es capaz de poder estenosarse, o sea, básicamente todo mal acá, causando esta obstrucción y miren cómo se ve todo el resto del esófago. ¿Ya? El resto del esófago se ve así. Ahora, obviamente el paciente va a llegar con vómitos, entre otros, ¿no? Le tienen que poner una cánula nasogástrica para poder extraerle todo ese alimento y para poder yo hacerle nuevamente, ¿no? El examen del esofagograma. Este es el signo del pico de pájaro, ¿ya? No se olviden, el signo del pico del pájaro. Eso sí les pueden preguntar, ¿no? El signo del pico del pájaro. Ya, igualmente acá, miren cómo se ve. Han suspendido el vario y por lo tanto yo puedo ver los pliegues longitudinales, ¿ya? Porque ya han suspendido el vario, pero se queda a este nivel, ya no está pasando o está pasando poco a poco, pues es por esta estenosis a nivel distal que está conectando con el estómago. Igualmente acá, ¿ya? Igualmente acá. Ahora, ¿qué es esto, Diego? Pues viene a ser un pólipo. ¿Ya? ¿Por qué un pólipo? Porque un pólipo es una imagen de sustracción, no se olviden, ¿ya? El pólipo es una imagen de sustracción, mientras que la úlcera es una imagen de adición. ¿Por qué se refiere a eso? Porque el pólipo roba luz al espacio hueco como tal. Entonces, como está robando luz al espacio esofágico, hablamos de que es un pólipo. Pero ¿qué pasa si en vez de encontrar este pequeño bultito negro que está robando espacio al esófago, encontramos algo así, ¿ya? Algo así y de color blanco. Pues hablamos de una úlcera, ¿ya? Hablamos de una úlcera. Y eso puede ser por candidiasis, puede ser por VIH, puede ser por,
no sé, una gastritis erosiva con reflujo crónico, puede ser un esófago de Barrett, también puede ser un cáncer del esófago, también, o sea, es variable. Para determinar la causa, mejor está la tomografía, ¿no? Que ya es complementaria si encontramos algo acá. Bien, la enfermedad de Chagas no se olviden, ¿no? No se olviden de que hay casos en el Perú, ¿no? Donde básicamente las neurotoxinas destruyen los plexos, no solo los plexos a este nivel, sino también los plexos en el colon, entre otros, ¿no? No se olviden, ¿no? El Trypanosoma cruzi, pues es capaz de hacer en su forma crónica, no se olviden, en la forma crónica de la tripanosomiasis o enfermedad de Chagas, pues va a ser bueno, yo le llamo así, ¿no? Yo le llamo así para poder acordarme, la enfermedad de las megalias, ¿ya? ¿Por qué megalias? Porque tiene cardiomegalia chagásica, porque tiene megacolon chagásico y tiene esófago grande también chagásico, ¿ya? O sea, megaesófago chagásico, o sea. Básicamente es la enfermedad de las megalias cuando hablamos de la tripanosomiasis crónica, ¿ya? Igual de esta forma lo vemos largo. En este caso no se altera realmente el pase del esófago hacia el estómago, pero obviamente el paciente ya tiene que tener una... Esto básicamente se hace cuando el paciente ya tiene un diagnóstico plantado, ¿no? De tripanosomiasis. Y pues como es de larga data, pues queremos ver si es que existe una afectación a nivel del esófago, también analizan el colon, entre otros, ¿no? Esto es muy común realmente en el sur del Perú, ¿ya? En el sur del Perú, principalmente en Arequipa, ¿ya? Porque ahí es donde vive su vector, ¿ya? Ahí es donde prácticamente vive su vector. El triatoma infestans, ¿ya? Entonces, hallazgos tardíos, hay megasófagos sin peristalsis, también existe el pico de pájaro, para que vean realmente de que un signo no es 100% específico de una enfermedad, o sea, no es patognomónico. O sea, recuerden que el pico de pájaro también se ve en la calasia, pero también lo puedo ver en la enfermedad de Chagas, porque también destruye el plexo mientérico, ¿ya? En la calasia también no hay peristalsis ni no existe un plexo mentérico funcional. Por lo tanto, ambos nos dan el signo del pájaro. ¿Ya? Bien. Ahora, también existe esta forma serpentiginosa ya del esófago, que básicamente es por contracciones simultáneas, que no son ordenadas, entre otros, que dan esta apariencia, ¿no? Que dan esta apariencia, que como les menciono acá, puede ser secuela de accidente cerebrovascular, meningitis, entre otras, ¿no? Este es cuando ya se suspende el vario y miren cómo se ven estas ondulaciones, ¿no? Cómo se ven estas pequeñas ondulaciones, ¿ya? Esto no creo que les pregunten, la verdad. Bueno, esto más o menos, la verdad, más que nada por estas ondas de propulsión que encontramos a nivel distal de la esclerodermia, que es una enfermedad autoinmune que no solo afecta a nivel del esófago, sino también es una afectación sistémica, ¿ya? Una afectación sistémica. Principalmente estas ondas, ¿ya? Estas ondas son a lo que me refiero, porque es un tubo que no se mueve y no, o sea, que no se mueve, que es rígido, que es básicamente como una cañería, como que un tubo, ¿no? Y a eso se refiere. Mientras que el divertículo de Senker, este sí puede que les pregunten, ya, este sí puede que les pregunten, más que nada en imágenes, ¿no? Porque si ven un fondo de saco ciego, es decir, así, donde cuando le estamos dando la sustancia varitada vemos una colección acá, pero que sí está pasando, ya sabemos de que no es una atresia esofágica, porque la atresia esofágica, recuerden que no pasa, ¿ya? No pasa, pero en este caso, cuando tengo una colección, hablamos de un divertículo de Senker, ¿ya? Esto principalmente. Miren cómo acá no hay luz, porque acá no hay esófago, pero acá sí está pasando la sustancia varitada. Por lo tanto, todo esto viene a ser un divertículo de Senker. Igualmente acá, miren, en este caso ya le han suspendido el vario, ya le han suspendido el vario, ya no está pasando por el esófago, ¿no? Pero en este caso se queda coleccionado una partecita acá de la sustancia varitada. Por lo tanto, sabemos de que tiene una atresia, perdón, no, sabemos de que tiene un divertículo de Senker, ¿ya? Por esto, porque se mantiene acá. ¿Qué más tenemos? Igualmente acá, ¿no? Cómo se mantiene la sustancia varitada cuando ya le he suspendido el vario, entonces no tiene sentido de que esté acá, significa que hay un saco ciego, ¿ya? Igualmente, ¿no? Igualmente. Ya. Esto también puede que les pregunten, ya los divertículos tanto por pulsión y los divertículos por tracción. Básicamente el divertículo de Senker es por pulsión y ya no vamos a hacer mucho énfasis acá, es donde básicamente es un saco ciego, ya es un saco ciego, o sea, es hacia afuera, por pulsión,
¿ya? Hacia afuera. Y cuando hablamos de tracción es hacia adentro, ¿ya? Es decir, le roban espacio a la luz. Es una imagen de sustracción, ¿ya? Sustracción. Miren, cómo le roba todo este espacio a la luz. Igualmente acá, miren estos sacos. Cómo le roban mucho espacio a la luz, ¿no? A la luz esofágica. Esa es una imagen por tracción, ¿ya? ¿Cuál es lo más común? La imagen por pulsión, ¿ya? No se olviden, es lo más común. em, las diferencias, claramente, ¿no? Los divertículos por pulsión son los que se llenan de contraste varitado, mientras que los que tienen por tracción, pues no. Y es básicamente un espacio muerto en la luz esofágica, ¿ya? Bien, esto también es importante conocerlo, donde básicamente una parte del fondo del estómago pasa por el orificio, por el hiato esofágico, ¿no? Por donde se une con el cardias y pues termina llegando hacia por arriba, termina pasando por arriba, ¿no? Lo que genera obstrucción, lo que genera, este reflujo gastrointestinal, entre otros, ¿no? O sea, parte del estómago termina pasando por el hiato. Miren, ¿ya? Este es el estómago que está pasando. Y miren, acá se ve mucho mejor. Este es el hiato, ¿ya? Este de acá viene a ser el hiato. Pero esto lo que debería ser esófago termina siendo el fondo del estómago, ¿ya? Termina siendo el fondo del estómago. Acá se ve clarísimo y se ve mejor, no se ve hermoso, ¿no? Igualmente acá también que se ve precioso. Este viene a ser el hiato y miren cómo se va alargando el esófago o termina cruzando hacia el espacio eh, esofágico, ya, hacia el espacio esofágico, o sea, más hacia arriba. Y cómo está estenosando poco a poco lo que viene a ser la luz esofágica. Perdón, claro, la luz esofágica, la luz del cardias no termina de pasar bien, hay reflujo, entre otras cosas, ¿no? Y pues esto es más básicamente cuando hay una hernia de lo que encontramos en el abdomen hacia el hacia el espacio retroesternal, como pueden ser principalmente las asas delgadas, ¿ya? Miren cómo este viene a ser el tórax, ¿no? El espacio retroesternal y miren cómo se está colando las asas gruesas, ¿ya? Miren cómo se cuelan las asas gruesas. Igualmente acá, ¿no? Acá que deberían estar las asas delgadas, pues miren cómo se está yendo hacia arriba, ¿ya? Igualmente acá estas asas en parte del vaso se está colando hacia el hemitórax izquierdo y obviamente tiene su sintomatología, ¿no? Y para poder diagnosticar esta hernia de Morgani, pues obviamente mejor es la tomografía. Ya. Esto es difícil, la verdad, que les pregunten, ¿ya? No he visto hasta el momento una pregunta de esto, pero es más que básicamente para que conozcan de que cuando hablamos de infecciones esofágicas, lo más común es encontrar úlceras, ¿ya? Úlceras, miren cómo son estas úlceras, ¿ya? Son colecciones de bario realmente, son colecciones de bario, ¿ya? Igualmente acá, igualmente acá, igualmente acá. Todas esas son pequeñas colecciones de bario que realmente son como que pequeñas úlceras. Ya son como que pequeñas úlceras. Ese es por eso a lo que hablamos, ¿no? Igualmente puede dar este signo de menisco, ¿ya? Puede dar el signo de menisco, una úlcera que puede ser incluso con probabilidad de malignidad, ¿ya? Se llama el signo de menisco de Karman, que lo más probable es encontrarlo también en el estómago, ¿ya? O sea, va asociado con úlceras también a nivel del estómago. Mientras que cuando hablamos de candidiasis esofágica, pues esto es básicamente en pacientes inmunodeprimidos. Miren toda la gran cantidad de colecciones varitadas que encontramos a nivel del esófago distal, ¿no? Incluso una pequeñas fístulas que no pasa al momento de suspender el vario, pero lo principal que vamos a encontrar son las placas blanquecinas. Obviamente para estas dos, ya, nunca se olviden que para estas dos, lo mejor es hacer una endoscopía, a no ser que esté contraindicado, ¿ah? Por si acaso, a no ser, siempre tiene sus contraindicaciones, pero lo mejor es realizarle una endoscopía, es decir, por la boquita les pasamos como que una cámara con la que podemos sacar biopsias de las heridas, entre otros, y poder diagnosticar realmente. Pero ya saben que cuando hablamos de una candidiasis esofágica, pues la candidiasis como tal son placas blanquecinas, ¿ya? Son placas blanquecinas, que lo más común es encontrarlo en el paladar, en la garganta, más hacia fondo, ¿no? Para ver si es que el paciente está inmunodeprimido, pero eso no quiere decir que no lo encontremos a nivel del estómago, a nivel del esófago, de la faringe, de la laringe, entre otros, no. No quiere decir que no lo vamos a encontrar. Y para eso nos sirve la endoscopía. ¿Ya? Bien.
Ahora, tenemos la esofagitis péptica, ya, principalmente cuando es inflamación por reflujo gastrointestinal. Y acá nuevamente, estas ya son enfermedades donde se prefiere la endoscopía, ya. Miren, todas estas colecciones de varios porque son úlceras, ya, porque son úlceras. Ahora, la diferencia entre esta esofagitis péptica por reflujo, o sea, la diferencia entre esta con las infecciones es que los pliegues longitudinales no están afectados. Me refiero a los pliegues distales a este, no a los que están afectados por el reflujo. Ya en este caso sí van a estar inflamados, van a estar atróficos, entre otros, pero los de arriba no. Cuando es una inflamación por infección, básicamente todo está afectado. ¿Ya? Mira, hay una pequeña hernia también, ¿no? Y hay úlceras, obviamente, por una esofagitis péptica, por reflujo. Miren, viene a ser también una complicación tardía de un paciente cirrótico, ¿ya? Que las varices esofágicas vienen a ser dilataciones de las venas esofágicas, ¿ya? Que son susceptibles a ruptura por cualquier estímulo. ¿Ah? Y cuando se rompen estas varices esofágicas, el paciente sufre de sangrado gastrointestinal alto, que incluso puede ser mortal. Ya no se olviden que incluso puede ser mortal. Y miren cómo se logra ver el componente venoso, el aumento del componente venoso, ¿no? Estos vienen a ser las varices esofágicas y obviamente pueden estar acompañados de unas úlceras, pueden estar acompañados de esófago de Barrett, que lo vamos a ver después, ¿ya? Pero las varices esofágicas se van a ver en un esofagograma de esta forma y obviamente es mejor una ecografía, no, una endoscopía para poder caracterizar la lesión, porque tiene estadios y los estadios se definen mediante una ecografía. Antes se utilizaba el esofagograma, pero a día de hoy se utiliza muy poco para esto, ¿ya? Muy poco para esto, porque incluso la misma sustancia varitada puede ser un estímulo para que se rompan estas venas y pues pueda causarse el sangrado gastrointestinal alto. Bien. Bien, tenemos dos tipos de esofagitis. No, en este caso no. En este caso, cuando hablamos de esofagitis cáustica, pues hablamos de intentos de suicidio, ¿ya? Donde básicamente la estenosis distal viene a ser larga, ya no viene a ser como ya no es como un pico de pájaro, sino es una estenosis distal larga, ¿ya? Estenosis distal larga. Ahora, que incluso puede generar como que una oclusión entera del cardias, o sea, no va a pasar nada al estómago, perdón. ¿Ya? Esto es básicamente por intentos de suicidio, accidentes en niños. Obviamente también preguntarle al paciente como tal. Miren cómo se ve el de primer grado, ¿ya? En este caso es el más grave, ¿no? Miren cómo de estenosado está el cardias y un poco más liberado está el de segundo grado. Y obviamente con inflamación, con laceraciones, una pequeña úlcera, descamaciones, metaplasia, entre otros, también viene acompañada la esofagitis cáustica, ¿no? Mientras que la esofagitis de Barrett, esta viene a ser la metaplasia que les mencionaba, ¿no? Porque el esófago distal está constantemente sometido al reflujo gástrico, que tiene que tener un epitelio resistente a ese reflujo gástrico, que en teoría parecería bueno, pero realmente no lo es, porque cuando hace metaplasia puede generarse displasia, una diferenciación completa del epitelio generando un cáncer, ¿ya? Aumentando la actividad mitótica, el pleomorfismo celular nuclear, la hipercromatismo, entre otros. Hay mil y un características, ¿no? De los cánceres. Y donde básicamente los vamos a ver de esta forma, ¿no? Incluso acá ya se puede ver como que una pequeña tumoración. Pero miren cómo se ve la alteración realmente del esófago a nivel distal. Obviamente, y les vuelvo a repetir, para esta es mejor pedir una endoscopía. Miren cómo se ve. Este es el epitelio normal. Miren, ¿eh? Este es el epitelio normal del esófago, más arriba. Pero un paciente que está sometido a reflujo constantemente por una gran cantidad de años, miren cómo se va a metaplasear el epitelio. ¿Ya? Miren cómo se termina de metaplasear el epitelio. Obviamente esto es precanceroso, puede generar cáncer tranquilamente, ¿ya? Es el principal factor de riesgo para generar cáncer de esófago. ¿Ya, chicos? Bien. Ya. Esto es básicamente para que conozcan, ¿no? Cómo se ve un leiomioma. Leiomioma que viene, obviamente, como que algo bien encapsuladito, ¿no? Bien delimitado, un poco sólido. Y cuando hablamos de mioma, hablamos del músculo liso. O sea, viene a ser un tumor derivado del músculo liso. Y el músculo liso lo encontramos en toda la extensión del esófago. O sea, puede dar a cualquier zona. ¿Ya? Miren este tumor grande.
igualmente, ¿no? El tumor como tal. Pero la endoscopía no deja de ser la mejor opción, siempre es la mejor opción. ¿Por qué? Porque con la endoscopía, pues obviamente puedo ver no solo las lesiones que no se terminan de ver en un esofagograma, sino también le puedo sacar una biopsia a esta lesión, ¿ya? Y eso es lo primordial, sacarle biopsia para poder diagnosticar qué es, si es maligno, si es benigno, ¿ya? Igualmente, miren la diferencia de algo benigno con algo maligno, ¿ya? Miren cómo se ve la atrofia por completo de la luz. Las paredes están totalmente engrosadas, que la luz esofágica ya no está viable casi al 100%, ¿no? Prácticamente parece una manzana mordida, ¿no? Prácticamente parece una manzana mordida, miren, ¿no? Miren cómo se ve algo benigno y miren cómo se ve algo maligno, la gran diferencia que hay, ¿no? En un esofagograma, ¿no? En un esofagograma. Miren cómo invade la luz del esófago como tal. Es una irregularidad marcada realmente entre algo benigno con algo maligno. Ya. Otros casos también de algo maligno, miren cómo se encuentran. En este caso, invade la luz de forma de que quedan como que dos pequeñas luces, ¿no? O sea, está todo mal, todo irregular, todo estenosado. Miren lo de adentro, es como está generando como que una pequeña obstrucción y lo de arriba se está dilatando, ¿no? Entre otros. Miren cómo se encuentra el tumor reduciendo la luz intraluminal del esófago. Igualmente acá, ¿no? Miren. ¿Ya? También es como una manzana mordida. Yo lo veo como una manzana mordida, ¿ya? Ese término se utiliza más cuando hablamos del estudio del estómago, pero acá también se utiliza. Acá también se utiliza. Y bueno, los cuerpos extraños que ya saben, ¿no? Puede ser una monedita, ¿no? Puede ser un Lego, puede ser de todo realmente, de todo. Accidentes pediátricos, psiquiátricos, entre otros. Miren, una moneda, ¿ya? Para esto nos ayuda también la radiografía. Ya, chicos. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Chicos, ¿alguien me dice vieron todas las sesiones hoy día, o sea, el lunes? ¿O qué es lo que vieron? Porque según la guía me dice, que vieron hasta colon, ¿no? ¿Llegaron a ver colon ustedes el lunes? ¿O les faltó algún tema o si los vieron todos? ¿Alguien está ahí, chicos? Bueno, a ver. Bueno. Vamos a hablar entonces del estómago ya, chicos. Bueno, el estómago es básicamente lo que le sigue, ¿no? Al esófago y lo que va antes del duodeno, del intestino delgado. En este caso la endoscopía es más usada, pero también se utiliza un examen con sustancia veritada, ¿no? Eso se utilizaba antes, ¿no? Miren, el fondo, el cuerpo, el antro y el píloro, ¿no? Obviamente el cardias que va antes del fondo. Pero en este caso utiliza doble contraste, recuerden el aire con la sustancia veritada. Se hacen de cúbito, ¿ya? Y rápido, los pliegues del fondo normalmente están engrosadas, o sea, acá estos pliegues están gruesos y son normales, y la endoscopía está contraindicada. Se utiliza la sustancia varitada cuando la endoscopía no se puede utilizar, porque la endoscopía es lo mejor que vamos a utilizar para el análisis del estómago. ¿Ya? También se utiliza la radiografía, pero no, realmente la radiografía no se utiliza. La radiografía solo nos va a mostrar una pequeña cámara de aire a nivel superior, ¿no? Que es lo normal. Es lo normal, no se utiliza para el estudio del estómago. Mientras que la tomografía sí nos va a ayudar, ¿no? Para el estadiaje de tumores. Miren, en este caso, un tumor gigantesco que encontramos, ¿no? Es el estudio más valioso realmente, ¿no? Para ver la caracterización de la lesión, para ver si es que existe una patología agregada, para ver causas, ¿no? De una obstrucción, entre otros, ¿no? Sí. La ecografía en este caso, pues solo va a servir en etapa prenatal, ¿no? Para ver cómo se encuentra el píloro, ¿no? Si está engrosado, si no lo está, entre otros, ¿no? Realmente esta ecografía
al igual que la radiografía, tienen poca utilidad diagnóstica, casi no se utilizan y es mejor prácticamente no tenerlos en cuenta cuando quiero estudiar el estómago. Ya. Miren, la úlcera benigna tiene también como contraparte una úlcera maligna, ¿ya? Cuando hablamos de benigno, hablamos de lo bonito siempre, ¿ya? El paciente obviamente es joven, tal vez tiene un antecedente o no lo tiene, pero tiene sintomatología de gastritis o tiene Helicobacter pylori y vamos a ver unas úlceras, ¿ya? Unas úlceras de esta forma, que tiene estas líneas que son longitudinales y que van hacia la masita, hacia la úlcera. Perdón, no es masita, hacia la úlcera, ya esta imagen de adición. Ahora, estas líneas se denominan líneas de Hampton, ¿ya? Y esta es la principal diferenciación entre una úlcera benigna y una maligna, ¿ya? Igualmente acá, miren esta úlcera, ¿ya? Miren esta úlcera grandecita. En este caso, pues, eh, la diferencia es de que acá recién está pasando la sustancia varitada y la diferencia es de que acá ya lo han suspendido, ¿ya? Pero miren, estas básicamente son las diferencias entre una úlcera benigna y una maligna, las líneas de Hampton, ¿ya? Ahora, recuerden siempre que Recuerden siempre que esta forma de úlcera, ¿ya? Esta forma de úlcera, es decir, una forma ovaloide, una forma ovalada, una forma circular, pues viene a ser de una úlcera a nivel gástrico. Cuando hablamos de una úlcera de esta forma treboloide, como si fuera un trébol, hablamos de una úlcera duodenal. Ya acá el paciente ya tiene antecedentes de tabaquismo crónico, alcoholismo crónico, entre otros, ¿no? Entre otros, es adulto mayor, entre otros, ¿ya? Incluso cirrótico, ¿ya? Puede ser. Mientras que la úlcera maligna, hablamos ya del paciente que tiene, este, miren esta pequeña alteración de la úlcera como tal, ¿ya? Miren, este se le llama el signo del menisco de Karman, ¿ya? Cuando queremos ver una úlcera benigna, hablamos de las líneas de Hampton, y cuando hablamos de la úlcera maligna, del menisco de Karman, ¿ya? Del menisco de Karman. Miren cómo se ve la úlcera con todos estos pliegues, ¿no? Incluso puede estar por encima de una masa tranquilamente. Este es el signo del menisco de Karman. Ya prácticamente no hay luz acá, pero acá sí hay una úlcera. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿a qué me refería con que es una masa? Diego, Porque recuerden que las masas... Hola. Diego, hola, Sí. soy yo. Una pregunta. ¿Qué significa esa U que está ahí? ¿Es algún signo en lo que es No, úlcera no, no. maligna? No, no, es una U de úlcera. U de úlcera Ya. es. Sí, Ah, ya, sí, listo, no se ya. preocupen. Gracias, gracias. Pero claro, a lo que me refiero es de que recuerden que las masas se encuentran dentro e interrumpiendo la luz gástrica, ¿sí o no? Por lo tanto, la luz gástrica lo vamos a ver así, reducida, porque las masas son imágenes de sustracción. Ahora, a lo que me refiero con úlcera maligna es que las úlceras pueden estar por encima de una masa, ¿ya? Pueden estar por encima de una masa. Esta viene a ser una masa y esta viene a ser la úlcera. Y este es el signo del menisco de Karman. ¿Ya? Igualmente acá, miren esta masa y miren esta úlcera que es una imagen de adición. Es básicamente una imagen de adición sobre una imagen de sustracción. Una úlcera por sobre una masa, ¿no? Y este es lo que da la característica del signo del menisco de Karman. Y este viene a ser una úlcera como tal, ¿ya? La diferencia es básicamente donde que la úlcera benigna es ya solo una imagen de adición, pero la úlcera maligna puede ser una imagen de adición, pero no termina de salir de la luz, no termina de aumentar la luz gástrica como tal. O sea, se queda en su propia línea, en su propio eje como tal. ¿Ya? Pero ven las diferencias realmente cómo es, ¿no? Miren cómo si se va hacia afuera, se invade hacia afuera porque es una imagen de adición, pero miren acá cómo se mantiene dentro de su línea, pero realmente está afectando a nivel intraluminal. Ya, esa es la diferencia básicamente. Pero estos signos no se olviden, ya las líneas de Hampton para úlcera benigna y el signo del menisco de Karman para úlcera maligna. ¿Ya? Es lo principal, lo básico. A ver. También tenemos el pólipo gástrico, que es básicamente lo que les mencionaba, ¿no? En este caso es una imagen de sustracción, es como pequeñas masitas, ¿ya? Son menos comunes en este caso a nivel del estómago, mientras que a nivel del intestino delgado, a nivel del colon, son mucho más comunes, ¿ya? Estas básicamente son las imágenes de sustracción, es decir, le roban la luz al espacio gástrico, ¿ya? Igualmente, ¿no? ¿Cómo se logra ver las imágenes de sustracción?
Igualmente, ¿no? Las imágenes de sustracción. Estos son pólipos, ¿ya? Son pólipos. Mientras que la gastritis erosiva, pues básicamente son un montón de úlceras, un montón de pólipos. Miren cómo se ven los pliegues, ¿no? Obviamente les vuelvo a repetir, para diagnosticar gastritis erosiva ya no se utiliza el esofagograma, ya no se utiliza el esofagograma. Se utiliza la endoscopía, ¿ya? La endoscopía es el gold estándar para diagnosticar gastritis erosiva porque incluso le puedo sacar una pequeña biopsia y poder hacerle un examen microbiológico para ver si tiene o no Helicobacter pylori. Es por eso que menciono que la endoscopia es la principal. Mediante la camarita voy a ver esas erosiones, esas pequeñas úlceras, entre otros, que en un esofagograma tal vez no se pueda ver. ¿Ya? Bien, básicamente es como que líneas gruesas, ¿no? Que con colecciones ulcerosas, miren esta úlcera gigante, ¿no? Que podemos encontrar en la gastritis erosiva. Ya. Y bueno, las úlceras benignas, esto es más, esto no creo que les pregunten, ¿ya? Leiomioma que puede estar ulcerado, mira, a esto me refiero, una imagen de sustracción y por encima está una imagen de adición que viene a ser la úlcera, ¿no? Bordes regulares, ya saben, las características de una neoplasia benigna, mientras que cuando hablamos también, en este caso el lipoma gástrico también es una benigna, ¿ya? Pero el diagnóstico netamente es con biopsia, no podemos hacer un diagnóstico, recuerden, por una técnica de imagen. Esto es cuando hablamos de benigno, ¿no? Recuerden siempre los bordes regulares, que es redondo, que el efecto es de masa, no hay invasión, no hay adenopatías, no hay metástasis, entre otros, pues sospechamos de algo benigno. Pero solo sospechamos, solo diagnosticamos con una biopsia, ¿ya? Mientras que las neoplasias malignas del estómago, pues encontramos diferente. Miren cómo se ve destenosada a la luz del estómago, ¿ya? Miren cómo se encuentra esta masa como tal, estenosando la luz del estómago. ¿Ya? Igual de esta forma, ¿ya? Miren, miren cómo se ve. Esta es una masa y adentro se ve una úlcera, ¿ya? Igualmente acá, cómo destenosada se ve. Realmente para poder, cuando encontramos estas lesiones en un esofagograma, le pido al instante una tomografía para poder caracterizar la lesión. Porque miren cómo realmente se ve, ¿ya? La tomografía va a ser la principal, incluso acá podemos ver eh, o sea, afectación hepática, ya infiltración hepática, o sea, es grave, ya, o sea, es grave. Las infiltraciones son las clásicas acá, ya. El signo de la manzana mordida, también los que le decía. Miren cómo destenosada está la luz del estómago y sobre la masa está una pequeña úlcera, ¿no? Miren, sobre una masa gigantesca que está estenosando la luz y que está engrosando las paredes, pues encontramos una pequeña úlcera, ¿ya? También signo de la manzana mordida. Ya. Tenemos dos tipos de linitis, ya la linitis gástrica y la linitis plástica. Cuando hablamos de linitis gástrica, hablamos principalmente de la zona proximal, ya que está afectada, básicamente que está afectada y que tiene una forma de bota de vino, ya. Igual nuevamente acá lo mejor es pedirle mejor es pedirle una tomografía para caracterizar esta lesión, ya, esta lesión, porque termina de ser una neoplasia maligna a pesar de que no parezca, ya, a pesar de que no parezca. Es una neoplasia maligna. Miren cómo se ve de irregular los bordes, ¿ya? Mientras que la linitis plástica también es una enfermedad patológica neoplásica maligna, ¿ya? Donde básicamente vemos en este caso la zona proximal libre, la zona proximal entre comillas regular, pero miren cómo termina siendo una forma de bota de vino, ¿ya? Miren cómo termina siendo una... Mira, todo esto debería ser luz. Todo esto debería ser luz, pero miren cómo no se ve nada. Esto es básicamente porque hay un engrosamiento de paredes por un cáncer, ¿ya? Igualmente acá, ¿ya? La linitis. Obviamente el diagnóstico es con biopsia, no con una tomografía, no con un esofagograma, es con biopsia. Ahora, el linfoma gástrico, pues es también en forma de bota de vino, miren. Esto es lo que me refiero con bota de vino, ¿ya? Lo que utilizan, no sé, en las guerras, ¿no? Los soldados, entre otros. Estos son botas de vino y son básicamente lo mismo que encontramos acá en el linfoma gástrico o en las linitis plásticas o gástricas. Por eso les menciono que el diagnóstico es netamente con una biopsia, ya con una biopsia. Miren de irregular cómo están, los bordes, ¿no? Irregulares, entre otros. Esto ya es básicamente algo neoplásico, ¿no? Neoplásico, con infiltraciones. Miren por acá estas hipodensidades, pues también son infiltraciones, son metástasis, pueden ser en algún momento, ¿no? Ya.
Vamos a hablar un poco del duodeno, ¿ya? El duodeno y el intestino delgado en sí. Pero tienen una consulta respecto a esófago, respecto a- al resto, a lo que vimos de estómago, chicos. Es un poco larga, lo sé, pero voy a tratar de no demorarme mucho. No quiero molestarles mucho. Es larga la sesión realmente. Les han juntado muchos temas el día de hoy. Pero hasta ahí está todo bien, chicos. ¿Están ahí? Todo claro, Diego. Sí, todo claro, pero Gracias. Ya. Vamos a hablar del duodeno, ya que ya saben que es quien sigue, o sea, quien le sigue, ¿no? Al estómago, ¿ya? Y que se une obviamente con el yeyuno, ¿ya? Que tiene 4 porciones, que a nivel de la segunda porción es donde desemboca donde está la ampolla de váter, ¿no? Y donde desemboca los jugos gástricos, los jugos vesiculares, entre otros, ¿no? Ya sabemos que para eso nos sirve. Y tenemos principalmente la duodenografía que previamente se realizaba. Esto es algo que ya se ha dejado de utilizar. Esto sí, solo es para que conozcan que la duodenografía básicamente, cuando también se utiliza, ¿no? Sustancia varitada, pero previamente el paciente tiene que estar sometido a una sonda, o sea, es básicamente muy invasiva realmente. Incluso porque duele, le tenemos que poner silocaína, ¿no? Para que no duela el contraste varitado. Y después de este contraste varitado, pues se le mete una sustancia efervescente, ¿ya? Para poder dilatar y para poder yo poder ver estas divisiones como tal, que no son austras, sino que vienen a ser las válvulas connivadas, ¿ya? Son válvulas connivadas que queremos ver en el esófago. ¿Ya? Y para eso básicamente nos servía, pero hoy en día ya se ha dejado de utilizar, ¿no? Hoy en día ya se dejó de utilizar, porque esta duodenografía demoraba muchísimo, más de 24 horas en poder alistar al paciente, entre otros, ¿no? Ahora se caracteriza mejor con una tomografía, ¿no? Para ver si es que realmente existe una estenosis, que como vemos acá a nivel del duodeno, ¿no? O sea que es el gold estándar, la tomografía para el estudio del duodeno, ¿ya? ¿Qué tenemos? Tenemos el carcinoma. La principal zona de metástasis del duodeno viene a ser el hígado, ¿ya? No se olviden, el hígado básicamente es quien recibe la gran mayoría de metástasis, ¿ok? Entonces, cuando encontramos una lesión así, de esta forma irregular, ¿no? Que estenosa, que está engrosando todo, o que está infiltrando a nivel del peritoneo, que está llegando a nivel del hígado, pues hablamos de algo maligno. De todas formas, siempre es importante hacerle una biopsia para poder diagnosticar al 100% sobre qué estamos frente. Miren, en este caso ya no hay ni luz, ya no hay nada de luz, ¿no? Ya no hay nada de luz. Mientras que también vamos a encontrar de forma similar el linfoma duodenal, ¿no? El linfoma duodenal, no hay prácticamente nada de luz, está estenosando, pero la endoscopía no deja de ser la mejor opción en estos casos, ¿no? Porque básicamente es donde vamos a entrar hasta el nivel del duodeno, ¿no? Porque recuerden que la endoscopía llega hasta el duodeno, ¿ya? El yeyuno y el ilion es mucho más difícil entrar, ¿ya? Prácticamente son zonas ciegas, se podría decir. Pero para nosotros evaluar el colon tenemos la colonoscopía. Colon, las sigmoides, el recto, el ano, todo eso nos va a ayudar la colonoscopía. Pero cuando hablamos de endoscopía va desde la boca hasta el duodeno. Entonces, cuando queremos evaluar duodeno, la endoscopía es de buena opción. Recuerden que el yeyuno y el ilion son zonas muertas, por lo tanto no vamos a encontrar, no vamos a poder llegar en con una endoscopía. ¿Ya? En este caso, cuando hablamos de duodeno, sí, por lo tanto, hacemos la endoscopía, a no ser que esté contraindicada, no se olviden. Bien. Ahora, cuando hablamos de intestino delgado, ¿ya? Cuando hablamos de intestino delgado, recuerden de que tiene válvulas conniventes. Intestino delgado, duodeno, yeyuno e ilion. Tiene válvulas conniventes, que es lo que yo les estaba mostrando en la duodenografía, ¿no? Cuando lo terminaban con sustancia efervescente, terminaban de dilatar y poder ver cada una de las válvulas conniventes, ¿no? Ahora, el intestino delgado no es lo mismo que el colon. El colon no tiene austras ni tampoco tiene aire en el interior, ¿ya? Cuando hablamos intestino delgado, cuando vemos intestino delgado con aire, lo más probable es que sea una obstrucción intestinal,
¿ya? Ahora, para ver cómo realmente está pasando la sustancia varitada por todo el tracto gastrointestinal, utilizamos el tránsito intestinal. Este es básicamente para poder diagnosticar estenosis, alguna que otra fístula, enfermedades inflamatorias es importante también, ¿ya? Porque en las enfermedades inflamatorias vamos a encontrar pequeñas estenosis, ¿ya? E incluso fístulas, masas, ¿ya? Por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, que afecta cualquier parte del sistema gastrointestinal, principalmente el intestino delgado, ¿ya? Pero básicamente es eso, ¿no? Para esto nos ayuda el tránsito gastrointestinal. Es muy importante, de hecho, principalmente estenosis, fístulas, masas, ¿ya? Esto es principalmente para esto porque evalúa realmente cómo es que cómo está pasando la sustancia varitada por el estómago, por el esófago, por el duodeno, yeyuno, por el ilion, hasta llegar al colon, ¿no? Para eso nos sirve el tránsito gastrointestinal. También tenemos la radiografía, básicamente para ver obstrucciones, ¿no? Cuerpos extraños, neumoperitoneo, y la tomografía resonancia o enteroresonancia, que es lo mismo, que nos va a ayudar prácticamente a poder estadificar tumores, ver cómo se encuentra el grosor. Si es que dentro del peritoneo encontramos inflamación y la inflamación la vamos a ver en una resonancia un poco más hiperintensa que lo demás, ¿ya? Y la resonancia, pues básicamente nos ayudaría a poder diagnosticar enfermedades inflamatorias. Pero acá en el Perú, como no tenemos resonancia, le pedimos una tomografía. Es menos sensible, pero es lo que tenemos, ¿no? Es lo que tenemos. Para el estadiaje de tumores nos va a ayudar los dos. Bien. Bueno, también podemos ver válvulas ileocecales, ¿ya? O sea, a nivel de la válvula ileocecal, miren cómo se encuentra esta pequeña obstrucción, ¿no? Esta pequeña obstrucción, ¿con qué? Con material fecaloide, ¿ya? Material fecaloide que está calcificado, que está bastante duro, que no termina de pasar, pues para eso nos va a ayudar también la tomografía, ¿ya? Igualmente, cuando hablamos de una apendicitis, miren cómo está engrosada la pared a nivel del apéndice y está con un fecaloide también está con un fecaloide, ¿ya? Básicamente, el apéndice como es un espacio hueco, pues o sea, cuando está ahí un fecaloide, material fecal de larga data, pues se termina inflamando, las paredes se engruesan, hay el clásico dolor de apendicitis y pues se tiene que quitar el apéndice. ¿Ya? Se tiene que quitar el apéndice. Y esta es una enteroresonancia, ¿ya? Que básicamente, como es una resonancia realmente, pues podemos ver zonas de inflamación, podemos ver zonas de sangrado, entre otras, ¿ya? Para esto nos ayuda principalmente para enfermedades inflamatorias, ¿ya? Enfermedades inflamatorias. ¿Puedo diagnosticar una tuberculosis enteroperitoneal? Sí, tranquilamente, ¿ya? También. Miren cómo se ve el colon, ya la diferencia entre las asas delgadas y el colon, ya el colon que se ve más gruesito, entre otros, ¿no? En una tomografía, ya. Esto es lo principal y lo que les pueden preguntar, la obstrucción intestinal, principalmente los signos que encontramos. Ya saben que puede ser de causa mecánico-funcional, ya les he mencionado cómo es cada una de ellas, donde básicamente tenemos el signo de la pila de monedas, ¿ya? Signo de las asas paralelas en pila de monedas. Ya, este es el principal signo que encontramos en una radiografía. ¿Qué más tenemos? El signo del collar de perlas, ¿ya? El signo del collar de perlas. O sea, son aires, son bolitas de aires que encontramos a nivel del intestino delgado. Y recuerden que no es lo normal encontrar este aire en el intestino delgado, ¿no? Ahora, lo que les menciono es de que acá fue error mío, ¿ya? Cuando hablamos de una tomografía, hablamos del signo del collar de perlas, ¿ya? Pero cuando hablamos de una radiografía, hablamos del signo del rosario. ¿Ya? Aunque puede ser también al revés, ¿no? Medio que se parecen, medio que son lo mismo, ¿no? Realmente son lo mismo, entonces no hay mucho que decir acá. Simplemente lo que les pueden preguntar es cuál no es un signo, cuál no es un signo de obstrucción intestinal. Deben conocer de que los dos prácticamente son lo mismo, ¿ya? Igualmente acá, ¿no? Cómo se encuentra la pila de monedas, ¿no? Gran cantidad de aire a nivel de las asas delgadas, ¿no? Igualmente acá, ¿no? Miren cómo se encuentran las asas delgadas de dilatadas. Dilatadísimas están las asas delgadas, ¿no? Eso es patológico, obviamente, y es un signo de obstrucción intestinal. Obviamente de causa mecánica, ¿ya? Porque esto no va a aparecer, o bueno, puede aparecer, sí, ¿no? Cuando ya es bastante crónico, cuando ya es bastante grave en una obstrucción intestinal de causa funcional. Recuerden, por una alteración hidroelectrolítica,
por una secuela de meningitis, por una secuela de ACV, por una afectación del sistema nervioso entérico, entre otros. ¿Ya? Pero cuando hablamos de causa mecánica es una barrera física que está obstruyendo, ¿ya? Que está obstruyendo, ¿ya? Miren cómo se ve este fecaloide, ¿ya? Fecaloide que está que termina de dilatar, ¿no? Las asas delgadas, ¿ya? Igualmente acá. Es el signo de las heces, ¿ya? El signo de las heces en el intestino delgado. Esto no debería ser así. No debería ser así. Significa que más distal a esto hay una obstrucción que está generando que las heces estén retornando, ¿ya? Y esto es patológico, obviamente, porque recuerden que las heces deben estar en el en el intestino grueso, no en el intestino delgado. ¿Ya? Igualmente acá, miren el signo de la C, miren, hay doble, cuando hay como que doble encarcelamiento, ¿ya? Genera este signo de la C, ¿ya? El signo de la obstrucción cerrada, puede ser en forma de C, de U o de grano de café. Cuando hablamos de un volvulo de sigmoides, también se le llama grano de café, ¿ya? Todos estos son signos de obstrucción intestinal. Incluso puede ser obstrucción intestinal por un tumor, ¿ya? Puede ser por un tumor, ¿ya? O también puede ser una invaginación. ¿Qué se refiere con invaginación? Viene a ser, por ejemplo, esta luz de que realmente cuando debería estar así circular, la luz está yendo hacia adentro, ¿ya? Pero también puede ser por un tumor que esté acá gigantesco y esté obstruyendo la luz, tranquilamente puede ser eso. Y miren cómo se encuentran las asas intestinales delgadas dilatadísimas. Posiblemente esto sea esto sea alimentos que no han terminado de pasar, ¿ya? Alimentos que no han terminado de pasar. Y esto obviamente vienen a ser bolas de aire, ¿ya? Ahora, la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal. No se olviden de que aparecen brotes y que puede afectar a cualquier parte del sistema gastrointestinal, ¿ya? A cualquier parte. Es una enfermedad autoinmune, donde básicamente ataca al epitelio intestinal, a cualquier parte, ¿ah? A cualquier parte. Y es capaz de generar cualquiera de estas patologías, úlceras, fístulas, estenosis, abscesos, que incluso la enfermedad de Crohn puede debutar con una obstrucción intestinal. ¿Ya? Porque miren cómo engrosa las paredes, cómo genera úlceras, una úlcera más grande, úlceras, todas estas son úlceras realmente, ¿ya? ¿Qué más encontramos acá? Miren también estas asas dilatadas, estas asas delgadas. Ahora, ¿por qué sé que no es un fecaloma? ¿Por qué? Porque no tiene zonas negritas, como recuerden que sí veíamos en un material fecal. En este caso, pues todo esto viene a ser inflamación. Y miren cómo se encuentra de inflamada también un poco el peritoneo, ¿ya? El peritoneo se encuentra inflamado. Pero el signo principal para poder diagnosticar enfermedad de Crohn viene a ser el signo de la dona, ¿ya? El signo de la dona o del picarón también le mencionan. ¿Ya? Básicamente es esto. Es una úlcera encima de una masita, ¿no? Pueden haber fístulas también, ¿no? Tranquilamente. O sea, mira esta estenosis marcadísima a este nivel que está dilatando lo de atrás, ¿no? Está dilatando en gran medida lo de atrás. ¿Ya? Básicamente esta es la enfermedad de Crohn. Obviamente con técnicas de imagen no la vamos a poder diagnosticar. Tiene su propio protocolo para el diagnóstico donde las imágenes son importantes para hacer el estadiaje. ¿Ya? Porque como les menciono, puede ir desde una simple úlcera, la enfermedad de Crohn, una simple diarrea, puede ir desde eso hasta una obstrucción intestinal, una perforación, una estenosis, una fístula. O sea, es así de variable esta enfermedad autoinmune. ¿Ya? Bien. Ya las fístulas, que es cuando hay comunicación anormal, ¿no? Comunicación anormal, miren esta comunicación anormal entre el colon con las asas delgadas, ¿no? Enteroentérica. Luego también tenemos esta comunicación a este nivel entre las asas intestinales con el colon también, ¿no? Este colon, ¿por qué? Porque el colon, miren cómo está llevando material fecal y miren cómo este viene a ser las asas delgadas porque básicamente acá hay contenido alimenticio, ¿ya? Y miren esta unión entre ambas. ¿Ya? Obviamente es patológico, obviamente puede dar infecciones a nivel de los intestinos delgados, ¿no? Entre otros. Porque recuerden que la zona donde más tenemos flora intestinal es el colon, ¿ya? Es el colon. Entonces, cuando hay estas fístulas, puede haber translocación bacteriana y puede generar infecciones gravísimas realmente en el paciente, que puede mantenerlo al paciente en sepsis, por ejemplo, ¿no? Puede estar el paciente en sepsis. Ahora,
La TBC peritoneal, recuerden que cuando les mencionaba de hablar de tuberculosis, siempre asocian a destrucción, porque en principio para que haya tuberculosis pulmonar, que es lo más común, es el paciente que tiene que estar inmunodeprimido, ¿ya? Y para que hayan infecciones sistémicas de una tuberculosis, el paciente tiene que estar inmunodeprimido, ¿ya? Por ejemplo, VIH en etapa SIDA, por ejemplo, un paciente con cáncer en etapa avanzada, un recién trasplantado, un consumidor crónico de drogas, de alcohol, de tabaco, no sé, o de corticoides, que son inmunodepresoras también, pues van a poder realizar esta tuberculosis enteroperitoneal o una tuberculosis renal, una tuberculosis dérmica, una adrenitis tuberculosa, entre otros, ¿ya? Porque la tuberculosis, recuerden que ataca a cualquier órgano del cuerpo humano, a cualquier órgano, ¿ya? A cualquiera, cualquiera. Entonces, cuando hablamos de TBC peritoneal, asociémoslo siempre a cambios morfológicos, funcionales e irregularidades en la luz también, ¿ya? O sea, básicamente está todo desordenado, todo mal arquitecturado, incluso hay aire en el espacio peritoneal, ¿no? Miren cómo acá se encuentra también, ¿no? El aire en el espacio de las asas delgadas, ¿ya? Donde, miren, a ver, voy a hacer un pequeño zoom. Miren, donde así deberían verse las asas intestinales delgadas, miren cómo se terminan viendo. Se terminan viendo totalmente destruidas, totalmente estenosadas, desorganizadas, ¿no? Y obviamente para esto lo mejor es sacarle una pequeña biopsia y hacerle un BK. Pero obviamente el paciente, obviamente esto puede ser necesario en caso del paciente tenga ya un diagnóstico previo de tuberculosis, ¿no? Porque si tiene un diagnóstico previo de tuberculosis y vemos estas zonas de inflamación, estas zonas de destrucción, pues obviamente se lo vamos a atribuir a la tuberculosis, ¿no? A no ser de que tenga otra sintomatología, entre otros, ¿no? Que nos pueda hacer sospechar de otra cosa, pero lo más común es que sea tuberculosis, ¿ya? En fases avanzadas, estenosis, rigidez de la válvula ileocecal, ¿no? Entre otros. Siempre asocienlo a destrucción. Ese es básicamente para que conozcan, ¿no? Cómo un tumor intestinal puede debutar con una obstrucción. Miren cómo de acá ya no está pasando y cómo dilata lo que está antes, ¿ya? Miren cómo se encuentra este tumor, está dentro de la luz y casi está estenosando por completo la luz intestinal y está dilatada también, ¿no? La asa intestinal. El signo del picarón también puede ser en un linfoma intestinal, como puede ser en una enfermedad de Crohn, tranquilamente también, ¿ya? O sea, no es 100% específico, no hay signo patognomónico en radiología, ¿ya? No hay signo patognomónico. Estas son básicamente tumores benignos que afectan a las células marcapasos, ¿no? Que vienen a dar ese ritmo circadiano, ritmo normal del peristaltismo, ¿no? Que son las células intersticiales de Cajal. O sea, básicamente no habrá peristalsis, ¿no? Miren este tumor gigantesco que encontramos acá de igual forma, que causa obstrucciones, diversas obstrucciones en múltiples asas intestinales que generan aire, ¿no? Que generan aire, que ya son obstrucciones, pues, ¿no? Ya. Bueno, hasta ahí, chicos, antes de pasar a lo último, que es el intestino grueso. Buen día a los que se están uniendo, ¿no? ¿Tienen una consulta? Bien. No, creo No que todo olviden. bien. Sí, bien. Muchas gracias. No sé si han visto Colon. Creo que algunas personas me dijeron de que vieron Colon. De que no vieron Colon, perdón, la semana pasada, pero les pregunto igual. El lunes, perdón, este lunes, ¿vieron Colon o no lo vieron? Sí vimos, Diego, Sí vieron. hasta, ajá, a 13 anal también. Ah, ya, ya. Ah, entonces sí vieron. Sí, sino como que unas personas me dijeron que no vieron, entonces tampoco quiero hacer algo que no hayan hecho, ¿no? Tratar de ir a la par con su teoría. Pero bien, vamos a ver entonces intestino grueso, ya que es el colon, que viene a ser la última parte, se podría decir, ¿no? Del que vamos a encontrar, ¿no? En el tracto gastrointestinal, ¿ya? Que también tiene sus patologías, ¿ya? También tiene sus patologías. En este caso no tiene válvulas connivadas, sino que tiene austras, ¿ya? Esas divisiones más gruesas, ¿no? Más globulosas, esas son las austras. Y en este caso sí tienen materia fecal y sí tienen aire, ¿ya? No se olviden de esto.
porque hay bacterias dentro de nuestro colon que pertenecen a nuestra flora gastrointestinal que generan aire y pues dan esa apariencia a nivel de las técnicas de imagen, ¿ya? Y no se olviden que las asas intestinales delgadas están hacia el centro, o sea, son céntricas, mientras que las asas gruesas son periféricas, ¿ya? Obviamente hablando del abdomen, ya para que tengan una idea. Ahora, tenemos para el estudio la radiografía, ¿no? Donde podemos ver, en este caso, si usamos contraste varitado, ¿ya? Pero ojo, acá en este caso, la sustancia varitada ya no se utiliza vía oral, ¿ya? Ya no se utiliza la sustancia varitada vía oral, ¿ya? Sino que se utiliza la sustancia varitada vía anal, ¿ya? Es por eso que esto ya prácticamente ya no se utiliza, porque obviamente al paciente le genera incomodidad. Obviamente el colon está lleno de material fecal y previamente a la inyección vía anal del bario le tengo que evacuar, el paciente tiene que evacuar, ¿no? Por eso digo que es invasiva, que obviamente al paciente no le va a gustar, ¿no? Em, en este caso, le tengo que poner enema. El enema es básicamente para que el paciente defeque y defeque, defeque y limpie todo el colon, ¿ya? Y después, al día siguiente, a los 2 días, pues le inyecto el bario. Obviamente el paciente incluso tiene que estar sin comer, ¿ya? O sea, es muy invasiva, ya no se utiliza para el estudio del intestino delgado, ¿no? Pero es importante para diagnosticar cuando el colon está agrandado, cuando el colon está alargado, cuando hay masas, estenosis. Sí, realmente es de gran ayuda en el estudio del colon, pero está descontinuado actualmente. Ahora, la tomografía computerizada es mucho mejor realmente, ¿ya? Porque realiza estadiaje. Ahora, nos ayuda a poder confirmar si es que existe complicaciones tipo absceso de una enfermedad diverticular, que recuerden que la principal patología a nivel del intestino delgado son los divertículos, ¿ya? Son los divertículos. O sea, vamos a ver numerosa cantidad de imágenes de sustracción, ¿ya? Numerosa cantidad de imágenes de sustracción. Es decir, que le roban la vista a la luz del colon, ¿ya? A la luz del colon. Esas son imágenes de sustracción. Y finalmente tenemos el PET-CT con medicina nuclear, ¿no? Que básicamente acá es para poder diagnosticar metástasis a distancia, ¿ya? Los principales lugares para poder hacer metástasis a distancia, ¿cuáles vienen a ser? Vienen a ser el hígado, que es básicamente el principal que se afecta, viene a ser el riñón y viene a ser la vejiga con los uréteres, ¿ya? No se olviden. O sea, básicamente el PET-CT nuclear, ¿ya? Nos va a ayudar para ver la enfermedad a distancia o la metástasis, ¿ya? Cuando el paciente ya tiene diagnóstico eh, de alguna patología tumoral, ¿no? Que sea neoplásica, maligna, entre otras, ¿no? Ahora, esta no es específica, pero sí es sensible. ¿A qué se refiere con esto? Es de que también puede ser, o sea, puede ser positiva en enfermedades inflamatorias autoinmunes, ¿ya? Autoinmunes, o sea, por ejemplo, en un lupus, ¿no? Que sea sistémico, que sea descompensado, pues también puede dar estas afectaciones, ¿no? A nivel sistémico y pensar de que son metástasis, pero realmente no lo es. Es por eso de que una contraindicación de la PET-CT viene a ser unas enfermedades autoinmunes, ¿ya? O sea, en cierta forma, ¿no? Porque si quiero descartar metástasis, ¿ya? En una persona que tiene una enfermedad autoinmune descompensada, pues obviamente no le voy a hacer una medicina nuclear, le hago mejor una tomografía, ¿ya? O una resonancia. Bueno, en el caso del intestino grueso, para eso nos sirve la PET-CT. Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Servirá una ecografía en el intestino grueso? Voy a ayudarles con eso, ¿ya? Cuando hablamos del intestino grueso, recuerden que tiene aire, ¿ya? Que tiene aire. Y el aire no genera ecos, no genera ecos. Entonces, ¿le pediría una ecografía para estudiar el intestino grueso? No. No le pido una ecografía para estudiar el intestino grueso, el colon, porque el aire no genera ecos, lo vamos a ver anecoicos, anecogénicos, sin ecos, no vamos a poder analizar casi nada, ¿ya? Casi nada. Si quiero estudiar al intestino de grueso, mejor le tomo una tomografía, ¿ya? Una tomografía, ¿ya? Ahora, existe también una, una alternativa a la colonoscopía habitual, ¿no? O convencional, que viene a ser la colonoscopía virtual.
En este caso, viene a ser, a mi parecer, igual de traumática que la colonoscopía, este, que la anoscopía, convencional, ¿ya? Porque en este caso la única diferencia es de que por la colonoscopia virtual yo le voy a tomar unas tomografías, ¿ya? Eso es básicamente lo mismo, pero lo que pasa previo, pues viene a ser similar a la convencional, ¿ya? Obviamente la convencional utiliza una cámara que va entrando por la zona anal, ¿no? Para llegar a ver todo el colon, pero en la tomografía, en la colonoscopia virtual se utiliza la tomografía computarizada, pero lo que va antes, o sea, días antes, ¿no? El paciente tiene que tomar enemas, laxantes para poder limpiar todo el colon, debe tener una dieta específica, principalmente solo líquidos, ¿no? Incluso le tienen que meter aire por el recto para poder ver cómo se encuentran las austras y poder tomarle la tomografía. Ojo, ojo, y esto es importantísimo, un dato importante. En la colonoscopía convencional, yo le puedo sacar muestras al paciente, biopsias al paciente. Puedo incluso hacer tratamientos, inyectarles tratamientos al paciente. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer tranquilamente. Ahora, cuando hablamos de colonoscopía virtual, yo no le estoy metiendo ninguna cámara vía anal al paciente, yo solo le estoy solo le estoy haciendo tomografía computarizada en muchas cámaras, en muchos focos, entre otros, pero le estoy tomando tomografía. Es decir, no nos va a permitir hacer tratamientos ni sacar muestras. Es por eso de que la colonoscopía virtual, si bien es cierto, es menos invasiva, algunos dicen eso, ¿no? Pero para mí es lo mismo, básicamente es igual de traumática, ¿no? Por lo que pasa antes, eh, es menos provechosa para el diagnóstico y para el tratamiento, porque no nos permite hacer biopsias, no nos permite inyectar fármacos, entre otros, ¿ya? Y esto es básicamente la colonoscopia virtual, ¿ya? O sea, solo le estoy tomando tomografías al paciente. Le he limpiado por completo el colon días antes, 2, 3 días antes, y nos permite realizar el diagnóstico de pólipos, enfermedad diverticular, ¿no? Miren acá también cómo se ven las asas gruesas, ¿no? También por dentro, por las tomografías computarizadas, ¿no? Igualmente acá, ¿no? Los pólipos, los clásicos pólipos. Entonces, eh, a mi parecer, la colonoscopia convencional sigue siendo mejor que la colonoscopia virtual. Ahora, obviamente, obviamente si estás en un hospital que tiene los dos, ya, y si el paciente no quiere por ningún motivo realizarse una colonoscopia convencional, pues no tienes de otra, hazle una colonoscopia virtual. Ya no hay de otra, no hay de otra. Y obviamente estas colonoscopias lo realizan los gastroenterólogos, ¿no? No sé si alguno de ustedes quieren hacerlo, pero los gastroenterólogos son los que hacen estos exámenes. ¿Ya? Bien. Y eso es básicamente para que conozcan cómo es que es la anatomía realmente del colon, ¿no? El ascendente, transverso, descendente, el sigmoides y bueno, finalmente el recto y el ano, ¿no? Igualmente acá, miren cómo se ve en este caso esta luz. Prácticamente no se, estas son las austras, ¿ya? Las austras, que son como panecillos encimados, entre otros, ¿no? En este caso, miren cómo se borran las austras porque hay un tumor inmenso. ¿Ya? Un tumor inmenso. Ahora, siempre es importante caracterizar la lesión, ¿no? Que está a lo largo de todo el colon descendente, invadiendo el tercio distal del colon transverso y afectando el ángulo esplenocolónico. ¿A qué? Miren, este acá es el ángulo hepatocolónico porque está en contacto con el hígado y este es el ángulo esplenocolónico porque está en contacto con el vaso. Entonces, este es un tumor, ¿ya? Invasivo, grande, que está afectando toda la longitud del colon descendente y el tercio distal del colon transverso. Punto. ¿Ya? Eso es lo único que debemos de decir. Bien, existen dos patologías principales que viene a ser el dólico colon y el megacolon. El dólico viene de largo, ¿ya? Por lo tanto, el colon que normalmente mide 2 metros, a lo mucho va a medir más, ¿ya? Más de 2 metros, ¿ya? Puede ser algo congénito, ¿no? Por alimentación excesiva en carbohidratos también. O sea, de esta forma lo vamos a ver y se diagnostica principalmente con radiografía con sustancia varitada, ¿ya? Obviamente, la sustancia varitada, en el caso del estudio del colon, va a ser ingresada por vía anal,
¿ya? Es por eso que ya no se utiliza prácticamente. Mientras que el megacolon, recuerden que, pues en este caso va a ser el aumento del diámetro. Acuérdense de este, aumento de longitud dólico colon y aumento del diámetro megacolon. Ahora, ¿puede haber los dos, Diego? Sí. Puede haber un dólico megalocolon, ¿ya? Puede haber un dólico megalocolon. ¿Ya? Uy, se ha repetido la imagen. Pero básicamente es esto. Miren cómo se encuentran las trazas gruesas de dilatadísimas. ¿Ya? Este es megalocolon. Las causas de megalocolon pueden ser varias, pueden ser diversas. También en pacientes que consumen gran cantidad de, no sé, de carbohidratos y no consumen proteínas, los pacientes de grandes alturas, las infecciones crónicas como la tripanosomiasis, la enfermedad de Chagas, entre otros, son diversas causas de estas entidades patológicas, ya tanto del dólico colon como del megacolon. Lo principal que deben conocer acá es el nombre de cada uno de ellos y obviamente las definiciones. Porque eso les van a preguntar. A mí me preguntaron de dólico colon, me acuerdo, el año pasado. Ya. Bien, tenemos la enfermedad diverticular. Ya la enfermedad diverticular, en este caso, es la enfermedad más común que encontramos a nivel del colon. Y que la enfermedad diverticular viene a ser imágenes de adición, es decir, como las úlceras, ¿no? Los divertículos son como las úlceras. Es decir, que le agregan luz al espacio colónico, le están agregando luz. Miren, estas de acá, principalmente. ¿Ya? Estas vienen a ser agregaciones de luz. Estos vienen a ser divertículos. Igualmente acá. Este ya es una enfermedad diverticular. ¿Ya? Un montón de divertículos. Ojo, es la principal patología, pero eso no quiere decir de que sea grave, ¿ya? Pero en algunos casos lo puede ser. Obviamente, cuando hablamos de sangrados gastrointestinales, lo más frecuente es que sea bueno, lo más grave es que sea un sangrado gastrointestinal alto, ¿no? Sangrado gastrointestinal alto. Es decir, aquel sangrado que viene desde el duodeno hacia arriba, hacia la boca, ya, ese sangrado gastrointestinal alto, donde la principal causa son las varices esofágicas, lo que les mencionaba antes. Pero la principal causa de sangrado gastrointestinal bajo es la enfermedad diverticular. No se olviden de eso, ¿ya? Tampoco, no se olviden de eso. La principal enfermedad que causa sangrado gastrointestinal bajo, es decir, del duodeno, del ángulo de Treitz para abajo, hacia el ano, tenemos la enfermedad diverticular. De ahí siguen los hemorroides, enfermedades intestinales inflamatorias, entre otros, ¿ya? Pero los divertículos son los principales acá. Miren cómo se encuentran estas imágenes de adición. Luces, 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 colecciones de bario, entre otros, ¿no? Esta es una enfermedad diverticular. Miren, divertículo. Y cómo se termina de ver en una tomografía. ¿Se puede ver en una tomografía cómo se ven las imágenes de edición? Sí, más o menos, pero obviamente la radiografía con sustancia varitada pues viene a ser lo mejor, aunque el paciente no prefiera, ¿no? Obviamente si no prefiere ya le tomo una tomografía y ya. Le tomo una tomografía y ya. Ahora, los divertículos pueden causar sangrado como no pueden causar nada a lo largo de la vida, ¿no? O sea, es bastante variable, es realmente bastante variable. Mientras que por otro lado tenemos a los pólipos, que en este caso son imágenes de sustracción, le quitan luz al espacio colónico, ¿ya? Es decir, se ven negritos, le quitan luz, es como si estuviera algo obstruyendo, ¿ya? Estos son los pólipos más que nada, ¿ya? También se ven en un examen radiográfico con sustancia varietada. Ahora, miren este pólipo que puede estar pediculado, y este es importante. ¿Por qué? Los pólipos cuando están pediculados tienen que ser biopsados, es decir, le tenemos que sacar una biopsia porque tiene potencial, tiene un gran potencial a ser cáncer, a ser maligno. Ya no se olviden tampoco de eso. Es por eso que estos pólipos que están pediculados, miren este pedículo que está colgado, del cual está colgado el pólipo, pues es probable que pueda ser maligno, ¿ya? Y se le debe tomar una biopsia sí o sí. A todo pólipo que esté pediculado se le toma una biopsia sí o sí. Bueno, para que conozcan cómo es el carcinoma de colon, ya, donde también es el signo de la manzana mordida, ¿no? Lo que les menciono. Eso es básicamente en todo el tracto gastrointestinal, ya, donde hay irregularidades en la luz. eh, Miren acá, ¿no? Irregulares en la luz, hay una estenosis marcada, una dilatación previa a la estenosis. Igualmente acá prácticamente no hay luz. Obviamente debutan, ¿no? Como una obstrucción intestinal. Miren acá, ¿no? Miren acá cómo se encuentra la luz.
de estenosada, igualmente acá. Y bien, chicos, ¿no tienen alguna consulta respecto a lo que acabamos de ver? Porque eso sería lo que corresponde a esta sesión. Voy díganme las preguntas que tengan, ya voy a ir mandándoles la sesión, o sea, el post-test. A ver. Ya, chicos, les he mandado el post-test. Sé que ha sido una clase larga, ya, sí ha sido bastante larga realmente. Por el día de hoy, ¿les parece si ustedes me escriben al privado, si es que encuentran alguna duda respecto al examen, o sea, del post-test? ¿O quieren realizarlo acá? Tal vez están bien. Normal por mí, depende de ustedes, pero si están cansados, normal. Les dejo hacer su post-test y me avisan si tienen alguna duda. ¿Qué dicen, chicos? Hay que hacerlo normal. ¿Sí? Sí. Ya. Sí, lo digo porque tal vez están cansados. Lo que no quiero es cansarlos. A ver, un momento. Ya les he mandado su post-test, chicos, ¿ya? Uy, ya vamos por las 2 horas. Uf. A ver, vamos a hacerlo rapidito, ¿ya? Ya miren. Respecto al esofagograma con contraste, marque lo correcto. Ya, la primera es correcta, no es correcta y por qué. El vario, ¿Qué tiene el bar? Está bien. ¿Qué ibas a decir? ¿Quién habló? No, no vi. ahí fui yo, perdón, es que se activó el micrófono. Ah, no, está bien. O sea, se utiliza contraste varitado, ¿sí o no? Se utiliza el bario, no se utiliza contraste yodado. El yodo solo se va a utilizar en la tomografía, ¿ya? Solo se utiliza en la tomografía. Ahora, no permite ver los pliegues longitudinales ni la mucosa. ¿Es verdadero o es falso? Es falso, Eh, Claro. porque sí, sí lo permite Está. ver. Claro, sí lo permite ver. Cuando yo suspendo el bario, pues puedo ver los pliegues longitudinales. Y cuando le pongo el doble contraste con aire, pues puedo ver la mucosa. ¿No? Perfecto, sí se puede ver. Ya sabemos de que como es una radiografía que utiliza contraste yodado, pues contraste varitado, perdón, pues sí va a utilizar rayos X, ¿no? Pero dice que permite ver las 5 estrecheces fisiológicas del esófago. Sabemos de que tiene 4. ¿Cuáles son las estrecheces fisiológicas? Es el botón aórtico, el ventrículo izquierdo, no, aurícula izquierda, Aurícula izquierda. la unión con el cardias Ya. y el otro no me acuerdo. Te faltó el tronco bronquial izquierdo, ¿ya? El tronco, o sea, el bronquio izquierdo, la división con la tráquea, la parte izquierda, pues viene a ser otra estrechez fisiológica. Son 4, ya no se olviden. Y el gold estándar para el estudio del esófago, pues viene a ser el esofagograma, ya no viene a ser la resonancia magnética. Bien, entonces la respuesta correcta es la de un método que utiliza rayos X, ¿ya? Ahora acá, característica radiológica que sirve para diferenciar una úlcera maligna de una benigna. O sea, ¿qué encontramos nosotros en una maligna que no aparece en la benigna? En la maligna encontramos el menisco de Karman y en la benigna las líneas de Hampton. Sí, perfecto, perfecto. El signo del menisco de Karman que deriva, no se olviden, de una úlcera encima de una masa y las líneas de Hampton, que son líneas básicamente longitudinales que apuntan hacia la úlcera, ¿ya? Hacia la úlcera. Bien, perfecto. Ahora, sabemos de que es una radiografía, ¿no? ¿Qué es lo que ven ustedes? Dice qué es signo radiológico y de qué es sugestivo.
Puede ser lo que es el signo de la pila de monedas. Ya, puede ser signo de la pila de monedas. ¿Ven estas bolitas acá? Larguitas, larguitas, larguitas. ¿Ya? ¿Qué hace soñar? ¿Qué aparenta? Viene a ser como que Ah, como un collar, claro, como un collar, ¿sí o no? el de Cuando perlas, ¿no? hablamos, Claro, sí. el signo del rosario en este caso, ¿ya? Porque el de perlas es más para tomografía. Pero cuando hablamos de un signo en pila de monedas, es más grueso. Y es una pila, o sea, es básicamente como que pisos, ¿ya? A ver, voy a hacerles acá para que puedan distinguirlos, ¿ya? Ya, miren cómo es esta pila de moneda. ¿Ven la diferencia? O sea, básicamente es como que varias moneditas encima una de la otra. ¿Ya? Ese es el signo de la pila en la moneda. Y mira cuando encontramos así bolitas pequeñas, bolitas pequeñas, bolitas pequeñas, pues hablamos del signo de rosario y cuando hablamos de una tomografía, pues hablamos del signo del collar de perlas. ¿Ya? Esa es la diferencia. Básicamente es porque como son paralelas, son una encima de la otra y son más grandes. En otro caso son bolitas pequeñas de aire que encontramos, que también son sugestivas, ¿no? De una obstrucción intestinal. ¿No? En este caso que dice, si no hay collar de perlas, neumoperitoneo, no es hilio funcional, tampoco obstrucción intestinal puede ser, estreñimiento tampoco. Ya, puede ser o bien pila de monedas o bien signo del rosario, pero ya sabemos de que la pila de monedas pues son más grandes, ¿no? Entonces, el signo de rosario viene a ser bolitas pequeñas, juntas, 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 como vemos acá. Entonces, hablamos del signo del rosario. ¿Ya? Esta viene a ser la respuesta. A ver, dice paciente varón de 58 años con antecedentes de cirrosis hepática avanzada por alcoholismo crónico, consulta por aumento del perímetro abdominal, disnea de esfuerzo, tiene ictericia leve y edema dos cruces en miembros inferiores. Se decide realizar una ecografía abdominal y se observa lo siguiente. Por lo que es correcto afirmar que, miren la imagen, ¿ya? Este viene a ser el hígado. El hígado. Dice, ¿tiene un tumor grande en el hígado? ¿Qué dicen? No se ve nada, ¿sí o no? No se ve nada. ¿Existe una hemorragia de los vasos portales? Tampoco se ve una hiperecogenicidad que sea sugestivo a sangrado. No es un estudio ecográfico, es una tomografía, pues ya sabemos que sí es una ecografía, ¿no? Y esto de acá, este conglomerado anecogénico, ¿qué será? ¿Será aire? ¿Qué dicen? Esto Puede negrito. ser, A puede ser ver. líquido, No, no puede ser, es líquido. es Sí es líquido. líquido. Claro, es líquido, es líquido. Cuando vemos en una ecografía, ¿ya? Imágenes que no generan ecos, o sea, que son así de negros, 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 porque miren, esto de acá arriba es hipoecogénico, esto ya es anecogénico, ¿ya? Por completo, no genera ningún eco. ¿Y cuál es la estructura, el material físico que no genera ecos? Viene a ser el agua. Por lo tanto, hay agua en el espacio peritoneal. ¿Y qué es lo que yo estoy sospechando cuando hay agua en el espacio peritoneal? Asitis. 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 Perfecto, asitis. Bien. Entonces presenta asitis, hay agua en toda la cavidad abdominal. Acá dice que está normal, o sea que es falso. Ya, esta es la verdadera respuesta. Bueno, esta es la última, creo. Sí. Ya, la última dice, la siguiente imagen corresponde a cómo ven el colon. Aumentado de tamaño. Ya, aumentado de tamaño. ¿En cuál? ¿En cuanto a su diámetro, su longitud, Su diámetro. su diámetro? Ya. Puede ser, ¿no? Puede haber una pequeña aumento de diámetro, ¿no? Pero miren esto de acá. Miren, este es el colon ascendente, el transverso, el descendente. Claro. Sigmoides. Miren el sigmoides, está totalmente alargado. ¿Y cómo se llama cuando la patología, cómo se llama la patología donde el colon está totalmente alargado? ¿Cómo? Dolicocolon. Dólico colon, ¿ya? O sea, donde más predomina acá esto es el dólico colon, ¿ya? Porque miren cómo se encuentra el sigmoide. El sigmoide básicamente es esto,
¿Ya? Es eso el sigmoides. Pero miren cómo se encuentra de alargado. ¿Ya? Acá predomina más el dolicocolon. ¿Ya? Respuesta correcta, dolicocolon. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta ahí tienen una consulta. No, Sí. creo que todo claro. Muchas gracias, Mm, más bien. A ustedes, chicos. Ya saben, cualquier cosa me avisan. Voy a dar por finalizada la grabación. Muchas gracias. Gracias, Diego.